Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Buenas, Iñaki San Román, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Estábamos antes, bueno, Héctor Fernández, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Héctor Fernández, para los nostálgicos de cuando había una emisora de radio que no hacía gallanadas. Para los nostálgicos de eso. De cuando no había tren. Eso es. De cuando no había tren. Ay, macho. Y que antes de conectar contigo le está preguntando Iñaki, ¿qué tal estás? Y estoy destruido el fin de semana. Digo, ¿qué tal? Y dice, es que he tenido 2 mudanzas. Uf. Estamos en ese punto. Uf. En el que dos Sí, mudanzas... ya no es en plan, buah, me he pegado una juerga que estoy doblado. No, ahora es hecho la mudanza. Pues mira, yo estoy reventado porque he estado ordenando armarios. Joder, si es que Vale. estamos muy viejos. Sí. La vida adulta, la vida adulta. No, si No, es que, y además que es que no se pueden hacer favores a la gente que te pide. O sea, si alguien está de mudanza hay que bloquearlo en el WhatsApp o algo así y que no. Es como una boda. Es como una boda. Tal Cuando cual. intuyas que alguien se va a casar, bloquéale. Joder, yo hago mudanza este mes y la he Uf. pagado. Me van a cobrar un pastón, pero he dicho, esta mudanza no me la voy a comer yo. Yo... He contratado a la empresa, tío, de que me haga todo. Yo creo que lo peor que me ha pasado en la vida profesional medrando es tener que mudarme. Pues, tío, un psicólogo me dijo hace no mucho, es este mes de enero, que una mudanza a nivel de estrés es comparable con una ruptura o la pérdida de un familiar no cercano a nivel de estrés. Porque las mudanzas remueves muchas cosas del pasado y te estresan mucho. Eso me dijo un psicólogo. Pero ayer me pasó una cosa cojonuda que es cuando porque había un armario que todavía había cajas, año y pico después, ¿eh? Y yo saco las míticas 2 cajas que no sabes muy bien lo que hay y tal, empiezo ahí a sacar y de repente, claro, Marta me dice, claro, es que cuando tú, y me acordé de una cosa terrible, yo fui capaz de hacer esto, dice, es que cuando hicimos la mudanza, tú te fuiste a Miami, es verdad, Bueno. o sea, el día que llegó el camión de la mudanza, yo dije, por favor, dejen esto aquí, y yo me piré al día siguiente. O sea, Qué buena jugada. joder, esta fue de maestro, porque es que te entra una mala hostia, pero Sí, increíble, macho. ¿eh? Te entra una mala hostia terrorífica. A mí me está estresando para mi casa nueva la mudanza y el cambio de internet. Es una tontería, pero cambiarme internet de una casa a otra, como me han hecho tantas y lo paso tan mal, Sí. esa mierda hace un mes Pero que me estresa. Sabes Sí. que el truco es darte de baja y de alta. No Pues pedir que te eso hice. trasladen la línea. Eso hice porque me dijeron los de Yoigo, date de baja y de alta, y me cobraron 300 pavos que me dijeron que no me iban a cobrar. Y estuve un año reclamando los 300 pavos, hasta que lo puse en Twitter, me puse gilipollas, porque cuando te pones gilipollas, y al día siguiente me lo solucionaron. Porque tuve Suele que ir de pasar. llorón y ponerlo en Twitter. Señores de Yoigo, son ustedes unos sinvergüenzas. Suele pasar estas Y, cosas. macho, que no, Estas cosas. Si es que el otro día se lo decía a Iñaki, hay veces que te tienes que poner imbécil y cuando te pones imbécil te hacen caso. Yo creo, alguna vez me he puesto. No, ahora no recuerdo cuál en concreto, pero ha habido un par de ellas que. Sí. Hablando de imbéciles, por abatimiento, el programa de hoy es sobre Dimitri Peterman. Venga, qué puente bueno hay. ¿Cómo ha hilado? Presidente de 4 equipos, pero sobre todo del Alavés se le recuerda, Peterman y Chuchicos. Por eso hemos traído a Héctor porque las tuvo tiesas con él. ¿Qué recuerdas de...? Bueno, no sé por dónde empezamos, no sé por dónde abarcar este programa. ¿Quién es este señor? Bueno, este es un señor que es un millonario, sobre todo creo que millonario por matrimonio, porque en su vida, en su juventud, él había sido un atleta que incluso había llegado a estar en los trials para Barcelona 92, si no recuerdo mal, ya representando a Estados Unidos, porque ya no mantenía la doble nacionalidad, la ucraniana y la norteamericana. Él se fue allí, conoció a la hija de una saga india bastante importante que estaba estudiando en California, se casaron y bueno, pues el patrimonio de ella a través de lo que tenía su familia era muy importante y él con ella empezaron a hacer grandes negocios. Uno de ellos fue, creo que la compra de una manzana de edificios que alquilaban y eso les hizo bueno, pues empezar a evolucionar mucho a nivel de pasta. Luego la familia de ella tenía mucho que ver con las antigüedades y con este tipo de business. Y bueno, de repente no se sabe muy bien cómo acaba en Palamós. O sea, compra un hotel y se empieza a rodear de gente
Y entre esa gente, pues estaba, pues sí, has nombrado a Chuchi, pero había otro tipo, una serie de personajes. Yo me acuerdo mucho de Pepe Nereo. Pepe Nereo era el vicepresidente del Alavés, que era un señor así como muy grande, muy fuerte. Y yo recuerdo, no quiero saltarme capítulos para ir descubriendo a este personaje, pero yo recuerdo un día en la boda de Bustamante, era Pepe Nereo haciendo de escolta, o sea, el vicepresidente del Alavés estaba de escolta en la boda de Bustamante. Era una cosa como... Y luego había como una serie de personajes, era como una fauna ahí un poco... Unos buena gente, yo conocía muy buena gente que venía con él, y otros gente... Yo creo que unos incapaces y otros sospechosos. Y bueno, ahí en ese grupúsculo de gente, pues había una gente como Chuchi Cos, que Chuchi se encontró con se subió a esa ola, luego se quiso bajar un poco en marcha de todo aquello. Pero bueno, por volver a esto, Dimitri llega a Palamos, de Palamos llega a Santander, a nombre de su mujer compra gran parte de las acciones del Racing y él compra gran parte de las acciones del Deportivo Alavés, ¿no? Ya en el Racing había intentado esto de sentarse en el banquillo siendo entrenador con un peto de fotógrafo. Con un peto de fotógrafo. Y en el Alavés creo, si no me equivoco, que lo hizo como delegado o algo así, ¿no? Y bueno, fue todo... A mí me pasaron cosas muy desagradables. Yo llegué a Madrid en tiempos de Mou, en el aterrizaje de Mourinho, que se puso aquel nivel de crispación, pero yo venía con una mili, pero increíble. O sea, yo venía de Mortal Kombat, porque yo ya venía de Vitoria, que es una ciudad, para el que no la conozca, Vitoria es una balsa de aceite. Es una balsa de aceite. Y allí era muy difícil ver una guerra mediática cruda. Sí, nos pegábamos tiritos como en todos los lados. Estos que dicen, bueno, estas típicas tonterías que hacemos en los medios, pero no había cosas gordas. Y yo tuve una muy gorda en Vitoria por un tema de concepto que luego iremos hablando, pero todo relacionado con Dimitri. A mí, vamos, me hizo aprender muchas cosas y casi todas malas. Pero Peterman ya en el Palamos, porque a Santander llega un poco como un salvador, ¿no? O sea, la presentación es como de lo va a hacer grande, lo quiere llevar a la Champions y tal. Bueno, Entonces en el Palamos ya le había liado, bueno, igual es que no lo sabía. Se ha comido varios ya. Pero yo creo que llegó en ese punto el Racing porque luego vino Ali, ¿no? Aquel también multimillonario que dejó en estacada al club, que, bueno, fue tremendo, ¿no? No sé, yo creo, no recuerdo muy bien cómo fue lo del Racing, pero sí que estaba en aquella vorágine de los multimillonarios por el rollo Abramovich, ¿no? O sea, Abramovich había aparecido en el Chelsea y parecía que y además era multimillonario ucraniano. Entonces parecía que este tenía que ser como Abramovich. Vamos, el Abramovich de un poco, ¿no? Claro, nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, una de las coñas que... porque es que pasaron tantas cosas. Una de las coñas que yo un día cuento en el programa, para reírme, os lo juro que fue para reírme, es que Peterman había nacido en Odessa. Él nació en Odessa. En Odessa, ahora no recuerdo el año, pero fue el año del nacimiento de Peterman, se produce una de las apariciones ovnis, encuentro ovni más importante de la historia. Unos niños que están cerca de un bosque tienen un contacto con unos humanoides. Este relato un poco de Iker, ¿no? Pero tienen un contacto con humanoides casi muy vivido, ¿no? Por aquella gente. Y yo me inventé un poco la paranoia de que de aquella nave había bajado Peterman, ¿no? A iluminar al planeta y a vacilarle un poco porque era terrible. O sea, entraba, pero como un Miura, todas. Era impresionante. Sí, ahora nos cuentas. Pero, o sea, lo que iba es a que, claro, en Vitoria ya se conocía el paso de Peterman por el Racing. Entonces ya se le recibe mal. O se espera que, bueno, que puede traer dinero y al final muchas veces si el Alavés estaba en mala situación es como de, bueno, pues venga, que pague y para adelante. El Alavés estaba mal porque el Alavés había intentado... Fue el año que el Alavés había bajado a segunda división, o sea, por hacer cronología, año de la final de la UEFA, 2000-2001, 2001-2002 el Alavés no se mete, no juega a Europa, pero esa temporada vuelve a meterse en Europa, 2001-2002, 2002-2003 llegan Abelardo, una serie de jugadores veteranos, Ilie, la Cobra Ilie, no sé qué. Aquello no funciona, el equipo se va a segunda, el Alavés de Gonzalo Antón ficha a Pepe Mel. Aquel año llegamos a fichar a Martín Palermo, que fue para mí un personajazo haberle conocido.
Yo recuerdo estar en la concentración del Alavés el día del 11M, me acuerdo perfectamente que yo tenía la exclusiva, porque era el único periodista que estaba allí, yo estaba con Palermo. Y Federico Jiménez Los Santos en COPE tenía que hacer la desconexión local y no desconectaba. Y digo, pero este señor que está contando, y de repente empieza a contar y dice, parece que había una explosión tal, y yo me cago en... Fue todo el mismo día, y fue aquel año que me acuerdo que el siguiente partido jugamos en Algeciras, bueno, jugó Palermo, aquel equipo no consigue subir porque el que sube es el Getafe, con Jica, Pachón, aquel Getafe que consigue subir en Tenerife con un partido... El al de menos... los 4 al goles menos- de Pachón. Sí, pero yo me voy a la biografía de Robert Enke y lo que Robert Enke, que en paz descanse, relata es que a él le intentan comprar de cara a ese partido con 2 centrales de su equipo, que él, según lo que pone en su biografía, insisto, no se vende, pero que él sospecha abiertamente de sus 2 compañeros. Ostras, y él no lo pone sabía en su eso, biografía. no sabía eso. Él lo Sí. pone en su biografía. Yo diría que mete Total. Pachón 4 y uno Sí. se lo dan en propia puerta a unos jugadores de Sí, creo sí. que del Tenerife, que podría haber sido el quinto de Pachón. Fue una cosa, Sí, fue un sí. partido extrañísimo. Además, fue un 2-5 o algo así, 3-5, ¿no? creo que fue O 3-5. 3-5, sí, una cosa 3-5. loca. El Alavés jugaba en Eibar, tenía que ganar y esperar lo que hiciera el Getafe ganó, no subimos y ahí se produjo la venta. Y yo recuerdo un día de aquella temporada que de repente yo veo en el palco a Javier Tebas. Javier Tebas era el abogado de Gonzalo Antón, abogado del Alavés, representante de la Liga, que aparece con Peterman en el palco. Joder, Y yo macho. recuerdo el programa el día siguiente, que estábamos en un colegio con niños haciendo el programa, y yo llamo a Peterman. Yo llamo a Peterman y digo, bueno, usted estuvo ayer, ¿qué interés hay? Bueno, hay un interés, Gonzalo Antón nos lo ha ofrecido, lo estamos viendo, acaba la entrevista y yo digo, señores, mejor que estemos espabilados, porque si llega esto, las cosas se van a poner muy difíciles. La gente no lo vio, no había mucha movilización por comprar acciones y eso produjo que la llegada de Peterman fuera muy, muy fácil porque Gonzalo Antón le vendió el gran paquete de acciones a Peterman. Gonzalo Antón, que no recuerdo ese señor. Aterriza Peterman, que lo que decía Iñaki, que ya se le conocía. Entonces, es un poco como. Ya sabía lo que iba a pasar. Pero a partir de que él llega, pone a Chuchicos y cambia todo el trabajo que se había hecho desde la final de la UEFA hasta ese momento, ¿no? Básicamente tira todo por tierra. Él decide que él tiene un proyecto y un modelo de trabajo que, bueno, que él está en lo cierto y punto. Él prepara los equipos como si fueran equipos de fútbol americano, tiene sus preparadores para los entrenamientos y él observa todo desde fuera y él ve lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Para eso necesita entrenadores que tengan su, digamos, su carácter muy amoldado a esto, a aceptar las órdenes de alguien que esté por encima. Testaferros casi. Y Chuchi es buena persona, porque yo a día de hoy todavía tengo contacto con él, sé un poco de su vida. Chuchi era buena persona y yo creo que Chuchi no merecía aquello, pero ahí vio una oportunidad para llegar a entrenar en primera división o entrenar en el fútbol profesional que sinceramente pues no, pues así no. Ahora mismo es perito de una compañía de seguros, Sí. perita coches para una compañía de seguros. Lo vi en un documental, el documental de los otros del Alavés, está muy guay, de Alavés y de Español, que llegaron a la final de la UEFA y sale Chuchicos y rememora esa época llorando, que da mucha pena decir, joder, o sea, que es consciente de que cometió un error. Pero yo recuerdo un día, mira, ahora puedo contar cosas que pasaron entonces y que jamás he contado. Yo recuerdo un día que él me llama, yo ya estaba en Madrid, yo ya me había ido a Madrid, el equipo estaba en segunda división y había altercados muy, muy potentes. Porque la gente un día invade la tribuna general, la tribuna principal, se pone detrás del banquillo y empiezan a romper el banquillo, o sea, porque iban a por él. La gente estaba muy crispada, tremendo. Y yo recuerdo Chuchi llamarme y decirme, me quiero ir, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Él tenía un enganche con Peterman, le debía tanto que no podía romper aquella cadena. Y para él era tremendo, porque a él le desguazó. Y luego, a ver, yo entiendo que él estaba expuesto. Luego recuerdo una noche de Mitchell en la SER con Joserra que lo mata, pero... O sea, además lo mata personalmente y lo mata mal. Mitchell, uno de los mejores tíos para entrevistar, de largo, es un crack. Pero yo en aquello no estuve de acuerdo un poco en las formas, porque además, si tú empatizas con el personaje Cos, o sea, tú puedes decir que es un tío que, oye, ¿para qué pones el carnet? No hay derecho a que hagas esto, como podía decir cualquier profesional de los banquillos. Pero de ahí un poco a vejarle personalmente, yo creo que ahí no estuvo bien. Opinión mía. Michel, está hablando de... Del 8. ¿no? Vale. El 8. Sí. Que a veces Oye, es pero cuando muy dices irónico, pero a veces pega Michel, ¿eh? Sí. Cuando dices que Chuchicos le debía tanto, que le debía la puerta al fútbol profesional. Sí.
Sí, total. Porque él hace entrenador a Chuchi cuando está acabando en Palamós, si no recuerdo mal, de jugador, directamente lo hace entrenador por algún tipo de conexión personal que tuviera en ese momento, y luego se lo lleva a Santander y se lo lleva a Vitoria. Y ahí, bueno, es que le debe todo. Es que Chuchicos es entrenador en el fútbol profesional gracias a Dimitri. No hay más. No hay más. Pero ¿qué papel tenía Chuchicos ahí a la hora de decidir? Porque si dices que era un poco como, o sea, ahí la sensación que había siempre es como que Peterman decidía y él estaba ahí como de convidado de piedra. A ver, a la hora de organizar los entrenamientos, y digamos que había una posición predominante y había una serie de personas que intentaban guiar a Dimitri para que no se saliera un poco del carril, ¿no? Porque él tenía algo que puede ser millonario y puede ser buena persona, que esto no es cuestión de clasismo para tener poco y ser un pobre desgraciado, pero buena persona, o ser un millonario y ser un hijo puta. O sea, no se trata de esto, da igual. Puede ser un millonario y buena persona o un hijo puta igual. Pero tenía una vena de sociópata que no podía controlar. Y había un momento en el que o tenía gente cerca que le marcaba las líneas o a él se le piraba la pinza completamente. O sea, él un día en una conversación, porque él empezó a poner unas normas allí para la prensa, cuando entonces la prensa podía ir a entrenamientos, viajaba con el equipo, hacíamos entrevistas todos los días, había una cercanía muy potente con el jugador. Estamos hablando, pues eso, del año 2004, 2004-2005. Y de repente él rompe con todo, pone unas normas como muy americanas, como muy aislamiento, mucha distancia. Él venía de los palos que se había comido en Santander y no quería pasar por eso. Y el presidente de la Asociación de la Prensa en Vitoria, Roberto Arrillaga, y yo vamos a hablar con él en representación de todos los periodistas para intentar llegar a una especie de consenso, para ver si podíamos entendernos. Buah, aquella conversación no se me olvidará en la vida. En la vida. Él tenía un odio hacia la prensa tan profundo que para él, o sea, yo no voy a decir la barbaridad que nos dijo. Robert, si estuviera, si lo está escuchando, sabe perfectamente lo que dijo. Pero poco más que aquel dicho de pocas balas se dispararon en la guerra, lo hizo suyo y lo aplicó a un problema de donde vivíamos. Creo que nos estamos entendiendo. Joder. Tal cual. Lo estoy entendiendo y me parece una salvajada No, en el año en el que estamos hablando. ¿Eh? Pero es que Robert me miró a mí, Robert Cadena Cope, yo Onda Cero, nos miramos como diciendo, hostias. O sea, ¿pero ha podido decir lo que acaba de decir? Bueno, yo creo que entonces todavía estaba en COPE, todavía no había vuelto a Onda Cero, pero da igual. Yo no, o sea, es que no salía de mi asombro. No salía de mi asombro. Y él era capaz de tener esta vena de sociópata despreocupado, de absolutamente todo. Le daba todo igual, Y bueno, pues llegaba a ese punto, claro. Es un poco el trumpismo, el trumpismo antes de Trump. Total. Para mí, el pre-Trump. Sí, clarísimo. Sí. Clarísimo. O sea, si este tío hubiera tenido Twitter, o sea, a mí se lo habría pasado. Por empezar a entrar a cosas. Un día yo cuento que hubo una cosa que pasó muchas veces. No creo que le haga mucha gracia que lo cuente ahora, porque él parece que esta parte como que no la sabe nadie, pero el actual digo, hoy que estamos a 8 de febrero, todavía director deportivo del Barcelona, después de Erika Vidal, Ramón Planas era su director deportivo en el Alavés. Hostias. Entonces, Ramón Planas sufría, y lo voy a decir así porque Ramón Planas luego se fue al Getafe y demostró que era un gran director deportivo, lo mismo que en otros clubes que ha trabajado. Él sufría aquello de, ahora tú pasas del despacho a entrenar. Y al entrenador le ponía de director deportivo. O sea, es como si ahora de repente llega el Real Madrid y dice Butragueño a entrenar, Zidane a dar las ruedas de prensa, a hablar con Mónica Marchante. ¿Pero con qué fin hacía eso? Con el fin de que hay que cambiar, hay que hacer algo. Y ahí, por ejemplo, apareció un personaje luego en el año de Primera División que se llamaba Rafa Monfort. Rafa Monfort hoy es director deportivo del Wolves. Rafa Monfort fue entrenador debutante en el Bernabéu. Y Rafa Monfort era el director deportivo del Alavés. Verdad, me suena muchísimo este. Y hubo personajes como Oliva, que luego fue entrenador del Nastic, que también estuvo entrenando 4 días y todo el mundo empezamos a vender un poco que era un revolucionario, que era el anti-Peterman, que había puesto a alguien ahí que controlaba más a los jugadores y que él había perdido el control sobre el equipo. ¿Qué pasó? Que a los 2 días lo echó. No sé, hubo una serie de personajes tremendos. Luego ya en segunda, ¿para qué contaros? Pero hubo unos vaivenes. Estaba Chuchi. Planes no llegó, pero casi estuvo a punto de entrenar al equipo.
No sé, 1000 cosas. Pasaron 1000 cosas. Entonces yo un día cuento, Dimitri Peterman ha decidido relevar a Chuchicos. Y él aquel día por la tarde me llama por teléfono y con un tono muy violento. Con un tono muy violento. Dime quién te ha contado, dime quién te ha filtrado esta información. Y yo le dije, mira, Dimitri, yo lo siento mucho, pero yo no tengo por qué contarte quién me cuenta las cosas. O sea, yo sé que esto es verdad, eres un mentiroso, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y de mañana voy a sacar un comunicado, llama a tu madre, me dijo, llama a tu madre y dile que mañana voy a sacar un comunicado diciendo que te acuestas con hombres y que, bueno, 1000 barbaridades. Pero para él la principal era decir que yo era homosexual. O sea, le parecía algo que era un insulto. El mayor cosa que para insulto mí, del mundo. pues ya ves, pues es que es durísimo. Es que... le dije, haz lo que te dé la gana. Evidentemente llamé a mi madre, nos echamos unas risas y a mi novia también. Hombre, sobre todo a tu novia para que sepa. Oye, Sí, digo, ¿te vas a contar con esto? Mira, a ver. te van a llamar señor. Pero al final en aquel comunicado del día siguiente yo no salí, pero sí salió otro compañero del que decía que un comunicado oficial con el escudo del Alavés, a altas horas de la noche vuelve a casa acompañado por la policía, como llamándole borracho y cosas así, ¿no? Hacía comunicados para desprestigiar a periodistas, ¿no? ¿Y era común esto? Pues eso no me sonaba. Sí. Sí, fue común. Y en ese momento lo que se produjo fue como una reacción de la prensa de, bueno, él está contra nosotros, vamos nosotros contra él. Y aquí es donde yo tuve el conflicto con la prensa. Porque me pasa un poco como con los extremismos, ¿no? Creo que todo el mundo también me entenderá ahora, ¿no? Sí. Yo no necesito ponerle una mordaza a nadie que si habla es más fácil que se descalifique que si yo le tapo la boca. Y en este caso era algo evidente. Y más como medio de comunicación, yo no puedo decir, este señor no está hablando. Hubo un momento que se dejaron de emitir las ruedas de prensa. No se daban las ruedas de prensa, él iba allí, hablaba, se grababan, nadie lo emitía. Y así estuvo pasando como varios meses. Yo recuerdo un día una llamada de Javier Ares, pero vosotros cómo decidís allí tal, no darle voz, no sé qué. Digo, mira, esto es un consenso de prensa, yo tengo un debate moral conmigo mismo porque yo me siento periodista y yo creo que este gilipollas tiene que demostrar lo gilipollas que es poniéndole en antena. O sea, porque es que si no, la gente va a pensar que, bueno, ahí está este señor haciendo sus cosas. Está loco, pero bueno, ahí está, como no monta ruido, no pasa nada. Y entonces yo recuerdo un debate con la prensa que derivó, porque aquel Alavés, aunque parezca increíble, ascendió. Cuando llega Peterman en segunda división, sobre todo ficha renueva a Óscar Tellez, con el que luego primero fue su hijo y después acabó aquello de una manera terrible. Ficha a Rodolfo Bodipo, que era un jugador entonces de primera división. Ficha a Nené, que luego no es que fuera de primera división, es que fue de Champions League y era el número 10 del PSG años después de Celta y Mónaco, venía del Mallorca, y hace varios fichajes que ponen a la vez en otra categoría. Yo recuerdo a mitad de temporada apareció Yardel, el mítico Mario Yardel. ¿Yardel jugó en el Alavés? No llegó a debutar. Esto sí no, ¿verdad? Yardel, que era el que metía todos los años 50 goles. Sí, pero corría así con las manillos así porque el hombre ya no daba más de sí. Apareció Mostovoy. Mostovoy viene en un partido con el Cádiz, juega, marca y se pira. O sea, así fue tal cual. Juega un partido con el Cádiz y se va. O sea, increíble. Y entonces al final de esa temporada, el Alavés sube en Elche y el día antes de aquello se pacta que toda la prensa vamos a llevar una camiseta, libertad de expresión, no sé qué, bla, 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 con los compañeros censurados. Y yo les aviso de una cosa. Les digo, oye, yo represento a una cadena nacional. Si alguien viene a darle voz, yo no voy a tener más remedio que darle voz a este señor. Pero no por mí, sino porque mi cadena me va a decir, ¿tú eres tonto? Entonces, claro, era muy fácil entonces, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque esto es profesional, no personal, pero es así, era muy fácil ser de Radio Vitoria, de Radio Gorbea, de radio lo que sea local, o de periódicos locales o de teles locales. Era muy fácil ser eso, porque tú respondías ante un señor que estaba sentado al lado tuyo en Vitoria. Pero yo tenía que responder ante Javier Ares, ante una cadena nacional, y de repente aparece Dimitri Peterman en Canal Plus dando declaraciones. Y a mí, por el oído, aparece un señor que se llama Julio Pulido y me dice, ¡tú eres gilipollas! Y a mí me obligan a ir a meter a Peterman, porque Peterman, aquello de la censura era una milonga y estaba entrando en Canal Plus. ¿Qué pasó? Que yo me puse enfrente de toda la prensa de Vitoria. Todos, porque ellos tomaron con que yo era un traidor. Tal cual. Esto lo viví yo. Qué incómodo y qué tenso todo lo que estás contando. De que
Pero tú decías una mili. Bueno, ¿No? bueno, fue. Sí, es que fue tremendo. Vivimos cosas y a ver, no sé si la gente va a decir, joder, qué exageración. Mira, yo hubo gente de la que tenía miedo físico. A él iba con gente que daba miedo físico. A mí me intimidaba. ¿Los guardaespaldas? Bueno, gente de su alrededor, algunos de ellos a mí me daban miedo. A mí me daba miedo, porque Joder. si a ti te intimidan de esa manera, de decir, voy a sacar un comunicado y voy a decir que eres no sé qué o que eres no sé cuál, pues el siguiente paso, ¿cuál es? Sí, entiendo. O sea, Correcto. ¿os acordáis del Día de las Cucarachas, no? El de la celebración de los jugadores de Madrid. Sí. O sea, yo, aquella rueda de prensa después, yo estaba allí con el microfonillo allí. O sea, les llamó de todo. O sea, no sé si decir que era racismo, homofobia. Eran a los jugadores de Madrid, dices. Sí. Porque fueron Ronaldo, Roberto Carlos y Robinho, Robinho. quiero recordar. Y Robinho, Esos tres Robinho. jugadores de raza negra. Buah. Bueno, pues qué desparramado. Fue impresionante. Fue impresionante. Se tiró en plancha allí, ¿eh? Llegó Claro, allí, acabó el entrenamiento y se metió allí y empezó a rajar. Daba ruedas de prensa después de los partidos. No las daría Chuchico, las daría él, ¿no? Las daba Chuchi, pero él daba declaraciones. Además de Chuchi, él daba declaraciones. Y durante la semana él daba ruedas de prensa. Claro. Él aparecía por allí y él contaba su película y venía a decir esas cosas, sí. Vale, Sí. si no recordaba la rueda de prensa, la estoy viendo ahora y madre mía, no es nada sutil. Todo el mundo sabe que las cucarachas son negras. Pues es de lo más suave que hay. O sea, hemos recordado que era homófobo y racista. Sí. 2 puntos. Sí. Bueno, Sí, no. Por el trumpismo. Y además no se escondía, ¿eh? No se escondía. Él iba con un Corvette a los entrenamientos, con un Corvette rojo y luego con un Hammer, que fue la primera vez que yo vi un Hammer. Apareció con el Hammer allí en Vitoria y era, bueno, el Hammer de Vitoria, porque no había otro. Y él iba por allí, pues eso, pues todo el mundo sabía que estaba allí y todo el mundo le reconocía y era una cosa. Y además, claro, él tenía ese punto que cuando te lo encontrabas en persona, a veces tenía Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? A veces jugaba, y yo recuerdo un día que que él aparece, bueno, yo monto un sarao en un programa especial ahí en el centro de Vitoria y él aparece con Juanito Oyarzábal, y Juanito Oyarzábal públicamente le había criticado muchísimo, pero le había puesto pero a parir. Y Juanito, el tío, estaba allí, oye, Dimitri, tú lo que tenías que hacer era pagar una expedición. Le estaba colocando el pollino al otro, ¿no? Y el otro sabía que el otro le había puesto a parir, pero le daba igual. Le parecía pues nada, no le parecía nada, ni el valor de lo que hacía, le daba todo igual. Le daba igual. La verdad es que hacía tiempo que no tenía me ponía a reconocimiento recordar por esto. nadie, ¿no? Ni siquiera. No, bueno, él con Óscar Tellez tiene aquel altercado que sucede en San Francisco, allí en la bahía de Auckland. Se le ocurrió que como el Real Madrid y el Barcelona hacían pretemporadas en Estados Unidos, pues el Alavés también. Y llegaron, yo no estuve, llegaron allí, jugaban partidos contra equipos que no se sabe muy bien ni quiénes eran, que ni serían profesionales siquiera. De camino se ponían de pizza y de hot dogs hasta las cejas y luego se los llevaba a la casa que tiene en la bahía de Auckland y el tío pues allí montaba una fiesta con los jugadores y tal. Y un día le dio a Bodipo y a Tellez por agarrarle y lanzarle a la piscina, ¿no? Y le lanzaba a la piscina con el teléfono. Y esto no se lo perdonó nunca a Óscar Tellez. A Bodipo sí, pero a Tellez no se lo perdonó jamás. Bodipo, que ya venía de Santander, a lo mejor era más colega. Era colega de él. Claro. Era colega de él. Sí. Colega de él, pero luego acabó fatal. Bueno, este tipo de personalidades al final acaban mal con todo el mundo, ¿no? Fue la primera vez que yo colaboré con un jugador para escribir una nota de prensa. A Bodipo, cuando se marcha al Deportivo de La Coruña. Pero él se toma que se fuera a otro equipo, ¿o qué? Eran colegas, pero Bodipo pasó del amor al odio más profundo y él al marcharse quería decir que ese señor era un desgraciado. Y lo dijo. Lo que pasa es que buscamos la manera de que no acabara en los tribunales. De que fuese elegante. Claro, de que tampoco ya se desacreditaba al otro. Creo que al tío que más ha desacreditado fue a Lluís Carreras.
Sí, es lo que te iba a preguntar. Es como la más sonada, ¿no? ¿Qué pasó con Carreras? ¿Carreras Pues- era el capitán, puede ser? ¿O una de los veteranos? Sí, era de los veteranos del equipo. Yo no lo recuerdo muy bien. Sí, me podría poner a buscar, pero yo no estaba, yo ya estaba en Madrid. Yo ya estaba en Madrid, aquella no me pilló en Vitoria, pero a Lluís le destrozó, le apartó del equipo, le llamó de todo, le humilló de una rueda de prensa infame que le faltó al respeto de una manera impresionante. Luego Lluís dio tuvo que dar otra rueda de prensa para un poco defender su honor. Él en la rueda de prensa se presenta rodeado de todo el equipo. Fue, fue un vodevil, aquello fue un vodevil. Aquello fue tremendo. Joder, sí. Joder. Sí, Carreras dijo que Peterman le había dicho: me cago en tu puta madre, en tu padre y en tus muertos, que mis hijos se follen a tus hijos. Sí, eso, Que mis hijos se follan a tus hijos. Sí, sí. Vale, Sí. Pero tú decías que no terminaba de ser sutil con el insulto. No tenía filtro. No tenía Bueno. filtro. Él no tenía filtro. Él era un descerebrado y además hacía gala de ello. Y todo esto, Héctor, bueno, luego te quiero preguntar por Tellez, hacer algún comentario sobre él, porque también tiene que ser una persona curiosa. Pero todo esto de Peterman viene acompañado de dejar al club sin un pavo. Porque muchos de estos presidentes pasan encima dejar a los clubes en una situación jodida. Sí. Él deja al club en la bancarrota. Tanto que hay un proceso, que el Alavés inicia un proceso apoyado por las instituciones públicas contra él, en el que Javier Tebas es su abogado defensor. Javier Tebas lo declara insolvente y además Tebas dice que no tiene contacto con su representado. Yo pongo su nombre en YouTube y me aparecen sus charlas en California hablando de Dalí, que él era un gran admirador de Dalí. Él se inventó una movida que iba a hacer parte del Estadio del Alavés, iba a ser una exposición permanente de Dalí. Madre mía, qué flipado. Era una locura y había como una forma ahí del estadio así con un poco el surrealismo de Dalí y era una vida de pinza tremenda. Pero quiero decir, Tebas no lo localizaba, pero nosotros lo veíamos en YouTube. O sea, bueno, cosas que nos han pasado, hay que recordar, porque yo lo he recordado con el protagonista. Os vais a descojonar. Tebas fue con Peterman el que denuncia a Messi por debutar en la liga con una ficha del filial. Joder, qué rebuscado todo. He visto a posteriori y es todo rarísimo. El Alavés juega un partido contra... Creo que vino a raíz de aquello, ¿no? Que jugó un partido con el Barça, que jugó Messi y tal, y el Alavés impugnó el partido diciendo que Messi tenía una ficha que no correspondía o que era extranjero. Vamos, que quisieron inhabilitar la ficha de Messi. El Alavés, con Peterman y con Tebas, de abogado de aquella historia. Luego el tiempo ha cambiado y Tebas ha cambiado de opinión y ahora dice otra cosa, pero porque nadie es esclavo de lo que dijo hace 20 años, cuidado. ¿Fue por donde entró al fútbol Tebas, por el Alavés? ¿O ya tenía de antes experiencia? No, yo creo que él entró por el Alavés y entró por el Huesca también, ¿no? Él representando un poco a... Vale. Él representó a varios equipos. Él acaba siendo presidente porque él representa los intereses de muchos equipos, a los que en algunos casos había ayudado en la ley concursal, las famosas leyes concursales, y por eso esa representación acaba convirtiéndole tiempo después, por su implicación ya con la propia liga, en presidente, ¿no? Qué curioso. Quería preguntar, Peterman tiene encarada a la prensa, encarados a los aficionados, los jugadores al final estallan con esto que dices de Carreras, la rueda de prensa esta que hacen y tal, pero mientras tanto, o sea, es verdad que yo el recuerdo que tengo es que estaban ahí como un poco sin más, callaban, en plan de, bueno, yo aquí me quedo y tengo mi contrato y tal, y ya cuando se iban estallaban, o tú sabías de algo de que desde dentro era como, pero Dios mío, ¿qué es esto? No, ellos flipaban y por aquello del 4-2-4 y todo esto, de la manera de jugar, que era un equipo kamikaze que lo mismo que subió a primera se fue a segunda, a toda pastilla, ¿no? Ojo, nos fuimos a segunda, si recordáis, nos fuimos a segunda ganándole un partido, creo que fue al Betis, un gol de Bodipo. Creo que le ganamos. Pero vamos, el Alavés baja a segunda por el mítico gol de Coro del Español a la Real Sociedad. Ay, en el ultimísimo minuto. En el último minuto. Sí. El Español estaba amenazado con la desaparición en ese descenso. El Español si va... ¿De Lotina? Pues puede ser. Creo que de Lotina. Sí, puede ser. Y el Español gana aquel partido con el gol de Coro y a segunda nos vamos nosotros. Con Peterman. Ya hubiera sido la leche que aquel equipo se hubiera quedado primera, pero un poco... Mira, contrasta
Porque a buenas, que haya un loco que quiera hacer cosas un poco rimbombantes, no sé qué, igual hay algún jugador que le puede parecer bien. Ya las cosas, los métodos de entrenamiento, si tú eres un gran profesional, como yo creo que tiene que ser cualquiera que juegue en primera división, sabes que hay cosas que no te van bien, hacer cierto tipo de estiramientos, que él obligaba a los jugadores a hacer estiramientos que eran de atletismo. Claro. Y eso al jugador de fútbol no le va bien. Hacer determinados ejercicios como saltos con una pierna y no sé qué cosas así. Hemos vuelto, perdonad, es que me ha hecho la pantalla azul esta de hay un problema y de repente un porcentaje y bueno, he perdido medio kilo ahora. La cuota de paquetes tecnológicos que tenemos. No pasa nada, no pasa No sé si nada. os pasa a vosotros, que yo me he acostumbrado cuando estoy escribiendo, que después de cada frase, control G. Y ya tengo un mecanismo de darle a control G por haber perdido varios trabajos importantes en Word de no Siempre grabar. temes que se pueda perder. Sí. Sí. Por eso en el trabajo usamos Google Docs y no me acostumbro a no darle a guardar. Dice, no, se está guardando en la nube. No me fío. He tenido algún susto, he tenido algún susto. Aunque sea Mac, he tenido algún susto. Bueno, Sí, Héctor sí. nos ha dejado claro que tiene pasta, así que podemos seguir. No, estaba recordando esos 2 puntos ahí como momentos críticos. Uno era la portada aquella de Interview y la otra fue el mítico reportaje de Luján Argüelles en Antena 3, que acaba entrando al vestuario y que hay algunos jugadores como a Óscar y tal, que, bueno, bien, a Tellez les pareció muy gracioso y acabaron tirándolo al jacuzzi, no sé qué. Tellez parecía que le estaba metiendo fichas, de hecho, en el reportaje. Bueno, luego para él yo creo que se complicó hasta un poco la cosa, familiarmente. Fíjate lo que Sí, no, hubo llamada de atención. Sí, hubo warning. Pero yo creo que aquello a gran parte del vestuario no le hizo gracia. No le sentó Pero bien. eso lo promovió entonces Peterman. Él. Sí. Pero Él estaba obsesionado con el medio de Madrid. El medio de Madrid le perdía. Y hacer cosas donde se le viera tal, le perdía. Él quería... Pero confundía ser transgresor con trastornado. Por ser gilipollas. Sí, o sea... Por subirse al larguero en pelotas. Claro, es que ser transgresor, pues a lo mejor era hacer una portada en Interview, pero Interview podía haber hecho 1000 tipos de portadas diferentes y no se lo propondrían, porque era un poco el toque de la revista, pero coño, si tú estás bien de la cabeza, pues no lo haces. Digo sí, yo, vamos. vamos. Que no eres Dennis Rodman, ¿no? Que no te va a quedar igual, ni va a quedar... Es que fue una cosa, tío, tan grosera. Fue algo tan mal. Era un momento además tan malo para hacer eso. Había una crispación tan grande, había manifas todos los partidos, ¿eh? Claro, te voy a preguntar por eso. ¿En qué momento, o sea, la afición desde el principio ya está malas o conforme? ¿O hay algún resultado que es lo que hace que ya se vaya cabreando más? O sea, ¿cómo se va caldeando el ambiente ahí? Yo creo que hay una sensación cuando el equipo baja a segunda, perdón, de que él va a descomponer el club para llevarse lo que quiera. O sea, él se estaba llevando el equipo, el club se lo estaba llevando a trozos. De hecho, bueno, yo sé que hay alguna operación en la que gotean las comisiones por ahí, para él, cosas, ¿no? De hecho, recuerdo una, mira, la voy a contar. Recuerdo una operación que él autoriza, pero autoriza que se paguen un 50% en cash. Joder. Y obliga al jugador a llevar una mochila en su coche, ojo, una mochila en su coche con toda la pasta dentro. Con el estrés que te puede generar si te están haciendo un traspaso en ese momento de 4 millones de euros, pues llevar 2 millones de euros en una mochila en tu coche. Hostia puta. Joder. Esto lo hizo. Y hacía estas cosas que hacían sufrir a la gente. Luego sacar el cash no es fácil, ¿eh? Luego hay que... Eso ya te pasa, ¿eh? Luego estás a la edición a todo el mundo. Esto lo pago yo y me hacéis Bizum. Claro, exacto. Ahora ya se puede hacer Bizum, pero antes, cuidado. Antes tenías que ir al cajero y que hubiera suelto. Te da un billete gordo, te habían liado. O sea, entonces, en resumidas cuentas, no hubo ningún momento bueno de la afición del Alavés con Peterman, ¿no? Ningún momento de enamoramiento previo, nada. Pero ni siquiera cuando subió. Es que el equipo sube y sí, bueno, él, como en Vitoria, todas las celebraciones de Baskonia y Alavés se hacen en la Virgen Blanca, en la plaza, un poco en el centro de la ciudad, y hay una gran fiesta ahí y tal, siempre se hace el fiestón. Pero yo es que no recuerdo cómo fue aquella fiesta del ascenso, porque es que no sé, o sea, era un equipo
que estaba tan hecho para subir que era imposible que no subiera. Creo que fue después de no sé cuántos años, o no sé si la primera vez incluso, que un equipo que perdía 6 partidos consecutivos ascendía a Primera División. Y recuerdo que aquella racha se rompe en Pontevedra con un 0-3, un partidazo que hace ese día el equipo, porque es que tenía mucho talento. Tenía a Rubén Navarro, tenía a Quique de Lucas, tenía a Jandro, que lo había fichado del Celta, que se lo había levantado al Atleti, según los mentideros, comillas, comillas. Yo qué sé, teníamos Óscar Tellez estaba en segunda división, pero podía estar en cualquier equipo de primera. Yo qué sé, teníamos un equipazo. Bonano, era el portero del Alavés, luego es que no sé. Bueno. Yo creo que fue. No era cuestión del equipo, era la actitud de él, que era un desgraciado. Sí, recuerdas con mucho cariño a Peterman. Sí, no, y además lo traté, porque yo recuerdo un día que mi compañero José Manuel Monje, que ahora le escucháis mucho en Radio Marca, iba a decir, le escucháis mucho en la libreta. Yo lo escucho en la libreta. Básicamente, sí, porque es callero y porque está loco, quizá un poco antimadridista. Vale, un poquito. No, pero yo creo que más que yo creo que es todo lo que se ponga delante del Atleti. Sí. Pero él es muy de Bilbao, muy del Atleti Bilbao, y Monje, con el que yo he tenido discusiones potentes, pero sobre todo es un buen tío. Él hacía un programa de televisión que, joder, no recuerdo un poco, en el boom de las cadenas locales hubo incluso regionales, ¿no? Era una tele regional donde estaba presentando un programa el mítico Chechu Galde, de allí de la ETV, que era un tío muy conocido en Euskadi, que falleció desgraciadamente. Álvaro, no sé si tú lo conoces, pero un mito de allí. Un crack. No me suena de Pamplona, como si me dices que eso es el mito. Casi. Sí. No, Chechu Galde, un fenómeno. Y Chechu estaba presentando allí un programa y estaba Monje, que hacía un programa de deportes después, y me pidió que a ver si le ayudaba a llevar a Peterman al programa. Y digo, yo voy donde él y se lo digo. Y me dijo él, yo voy, pero tú vienes conmigo. Y allí fui yo, con Dimitri. Allí nos fuimos a Bilbao un día, echamos un día, y él se fue allí y la gente me preguntaba, ¿tú eres su jefe de prensa? Y yo, a ver, vamos a ver. Yo le acompañé para que Monje tuviera su entrevista. Pero eso, ¿en qué nivel de relación estabais? O sea, ¿estabais en llegada? ¿Estabais después de que te hubiera amenazado con decir que eras homosexual? Yo creo que fue. No, eso fue anterior. Esto fue anterior. Pero vamos a ver, yo le podía llamar y me cogía el teléfono y me contestaba. O sea. ¿Y tenías una comunicación más o menos frecuente o no? A ver, él no era mi fuente. Quiero decir, yo a él no lo utilizaba como el check de la información del Alavés. Yo recuerdo un día. No hubiera sido nada bueno de verle nada, además, de verle Mira, favores. es que fijaos la que os voy a contar. Es que esta es buenísima. El equipo estaba en primera división, si no recuerdo mal, temporada 2005-2006. Si yo no recuerdo mal, a principio de la temporada 2005 se rompe la rodilla Philipp Lahm. Yo recuerdo que hay un cambio en el banquillo y como siempre, llegan 1000 cosas a un fax, que entonces era el fax. Llegan allí cosas que no te puedes creer. Yo vi con mis propios ojos un fax donde llegaba el currículum de Giovanni Trapattoni para entrenar al Alavés, pero sobre todo una propuesta del Bayern de tener cedido a Philipp Lahm, porque Philipp Lahm no podía ser el titular del Bayern porque venía una lesión gravísima de la rodilla, pero él necesitaba jugar porque era el lateral derecho titular de Alemania para el Mundial 2006. Tenía que jugar. Qué historia más bonita. Tenía que jugar. Y bueno, y aquello yo lo vi con estos ojos. Y yo dije, pero vamos a ver. O sea, Philipp Lahm lo querría fichar cualquier equipo, pero aquella lesión grave tal, parecía surrealista, pero allí estaba el fax, era un ofrecimiento. Era un ofrecimiento para... O sea, eran esas cosas que pasaban, y pasaban porque este tío estaba tan venado que era capaz de que pasaran estas cosas. Igual en otro club jamás hubiera ofrecido nadie a Philipp Lahm, pero a la vez, claro, luego acabamos fichando yo qué sé, fichamos a Elton Giovanni, un brasileño que no sabíamos de dónde había salido. Fichamos a Wesley, un buen chaval que venía de Portugal, pero que le pegaba el balón, que la rompía, pero joder, es que no sabía darle el balón al compañero. Es que Elton Giovanni es nombre de paquete, da igual. Lo que se esfuerce, ya es nombre de paquete. Sí. Elton Giovanni es sospechoso. Era un nombre con spoiler, sí. Sí, era como, ostras, era un nombre ya que te daba que pensar. Y pues sí, este fue uno de los tantos que cayó por ahí. Hubo un montón. Y ahora te pregunto por los jugadores, que tengo mucha curiosidad, pero es que sigo flipando con lo de tu viaje
O sea, él te pide que tú le acompañes. Sí, a Bilbao. Sí, sí. En coche, Yo- vais en coche juntos. Pero No, para yo- que vayas con... No, yo iba en otro coche porque él lo que hizo fue a Bilbao al programa y después al acabar, en vez de volver hacia Vitoria, se fue a Santander. Estaba a mitad de camino, aprovechó y se fue a Santander y yo me volví a Vitoria. Entonces, bueno, pues ahí quedó un poco el... Pero tu quedó un función en poco el este tinglado. viaje era... No. Él decía, yo voy a hacer esta entrevista, pero tú vienes conmigo y me dices aquí de qué va esto. Y entonces yo fui con él. En vez de decirle al jefa de prensa entonces, Lorena Madariaga, que trabajaba ahí en el Alavés, en vez de decirle a ella, me dijo a mí, tú me lo propones, tú te vienes conmigo. Y allí estuve yo con él, sentado con Chechu Galde, hablando los tres allí de tal, de la televisión, del cine, porque este tío era un cabrón, pero este tío veía cine, veía arte, sabía de cuadros, sabía de literatura, sabía de pintura. Bueno, igual literatura me he pasado, pero sobre todo controlaba mucho por el tema de su mujer, las antigüedades. Él controlaba de verdad, no era farol. Y de Dalí controlaba y mucho. De hecho, ahora si entráis en YouTube, hay charlas de él hablando de Dalí, que bueno, pues igual los que sepan pueden decir si a mí me engañaba. A mí me engañaba. Pero Ahí luego está estaba... la conexión quizá con Palamos, ¿no? Que era un flipado Claro. de Dalí y se fue a vivir a Palamos. Claro. Tuvo algún problema con la Fundación Dalí, ¿no? Puede ser, me suena. Pues puede ser, o igual él intentó comprar algo, o él hizo alguna. Es que no sé, estaba puto loco. Es que era La el problema. Fundación Dalí denuncia a Peterman por abrir un museo no autorizado en Estados Unidos. Claro, si es que él abrió ese museo en Vitoria. Bueno, por si no lo sabéis, bueno, nosotros ahora, H está produciendo el documental del centenario, en el que evidentemente no se habla de Peterman. Se le seguís haciendo el vacío, ¿no? En ese sentido. No se habla de Peterman ni de muchas cosas malas, pero durante mucho tiempo, cuando Peterman se marcha, él había construido un museo donde estaba, entre otras cosas, pues la copa de subcampeón de la UEFA, trofeos de ascenso a Primera División, trofeos antiguos de, yo qué sé, de la copa de no sé qué, cosas como tienen todos los clubes, y entonces había una especie de mural donde estaban todas las fotos y el nombre de todos los presidentes. Y entonces esa etapa, aparece un holograma y aparece una fecha, pero no aparece ni el nombre. O sea, es el innombrable. El innombrable. Voldemort. Es Voldemort. No se le puede nombrar. No sé. Si dices su nombre delante del espejo 3 veces, se te aparece. No se puede nombrar. Qué recuerdo, Sí, claro, sí. deja un recuerdo duro. Luego, Peterman, el momento en el que se va, ¿cómo es? Porque, claro, o sea, para centrarnos un poco en el final y a su vez enlazarlo de el Alavés, cómo lo llega a manos de Querejeta, que a mí es una cosa que no tengo ni idea de cómo llega a manos de Querejeta y es un tipo y una figura que me intriga mucho. Bueno, yo, como os he contado esto de carreras y un poco esto, yo esa etapa de ruedas de prensa de los jugadores contra Peterman, del público invadiendo la grada principal, intentando romper el banquillo para agredirles a él y a Chuchicós, yo esto no lo viví en Vitoria. Yo ya estaba en Madrid, a mí en verano 2006 me trasladan después de que Philip Lahm metiera aquel golazo en el partido del debut. El debut de Alemania. Alemania, que yo dije, como dicen los italianos, cacho, joder. Sí. O sea, ¿cómo puede ser? Yo estoy ya en Madrid y yo veo todo esto, ese año lo veo pues como sucedió. Pues lo que hubo fue una presión social tan grande, institucional, social, política, de todo el mundo, para que él vendiera, que al final tuvo que salir por patas. Tuvo que haber una venta. Ahora no recuerdo muy bien cómo sucedió aquello, pero es verdad que todo queda en una familia vitoriana que mira, hagan las cosas bien o mal, porque luego el equipo se va a segunda B, hagan las cosas bien o mal, fueron la gente que le sacó de las manos a este tío el club. Y esto ya creo que ya es para agradecérselo a ellos. Devolvieron el club a Vitoria y devolvieron el club a la gente de Vitoria. ¿Pero qué familia es? ¿Quién es? La gente de una agencia de viajes que también tiene una flota de autobuses, o una familia importante. Empresarios de la zona. Empresarios de Vitoria y se devuelve un poco el control a Vitoria, ¿no? Luego hay otro trasvase de esta familia a otra familia de gente de Vitoria, también otros empresarios, otro grupo de empresarios, y ese grupo de empresarios pues vive un calvario porque el equipo baja a Segunda División B y en Segunda División B el equipo no solo pena el primer año, sino que no sé si fue el primero o el segundo, ni siquiera entró en la fase de playoff de ascenso. O sea, fue un puto desastre. O sea, fue terrible. Y un poco en Vitoria veníamos con el recuerdo de años después, en los 90,
donde el equipo en tercera división había tenido incluso que jugar en un partido que en este documental que estrenaremos de H está guapísima las imágenes que hay de aquel partido, el Alavés jugando en un campo de arena de un barrio de Vitoria. Porque un equipo de un barrio de Vitoria sube a tercera y el Alavés tiene que jugar contra ellos. O sea, en un campo de arena, con un Mikasa. Sí, la gente que nos escuche de La Coruña le sonará de Entra un algo. escalofrío ahí, sí. Claro. Sí. Entonces nosotros, en ese equipo en segunda B, pasa una cosa. El fondo de las tribunas de Polideportivo había varias peñas que estaban ahí sueltas y de repente, ya sabéis, cuando estas cosas pasan así, ha pasado en Oviedo, pues pasó en Vitoria, de repente ahí se crea un núcleo de animación que deja todo a los lados, principalmente un poco este odio a las directivas que suele haber un poco entre los hinchas más radicales y tal, y se centran en animar al equipo por encima de todo. Y se empieza a generar una corriente y en mitad de esa corriente empieza a haber otra presión social que es Josean compra esto. El único que puede salvar al club de la desaparición es un buen gestor deportivo como Josean Querejeta a hechos contrastados, que es el Baskonia. La comparación de un equipo de segunda B y el otro jugando Final Fours. Claro. Muy cerca, claro. Fueron varias Final Four de la Euroliga las que juega Baskonia. 4. Pero además, sí, porque fue Moscú, Atenas, Madrid y luego, Praga, me faltaba Praga en medio y hasta la de Madrid fueron cuatro consecutivas, si no me equivoco mal, si no me equivoco, sí, son 4 consecutivas. Más luego en la final de 2001 contra la Kinder de Bolonia de Ginóbili. Bueno, hechos contrastados. Baskonia funciona deportivamente, el Alavés estaba camino de la desaparición y la única salvación posible era esta. Yo creo que al mismo tiempo, y esto seguramente Josean Querejeta lo puede reconocer sin ningún tipo de problema, a Baskonia que aparezca una nodriza club de fútbol le da una perspectiva brutal. Es decir, porque le puede dar un acceso a unos derechos de televisión, publicidad. O sea, ya no hay 2 mercados. El mercado entero era para ellos. Y si eran capaces de hacerlo crecer y si deportivamente el equipo respondía, era brutal. El primer año el equipo no sube. Así, para empezar. Para empezar, otra vez proyecto para subir. Fichan a Nacho González, un tío de Vitoria, en el que yo, la verdad, participé en que Nacho González fuera entrenador del Alavés. Yo llamé a Josean Querejeta, hice que ellos se reunieran y Nacho fue entrenador del Alavés. Hombre, fue porque él era buen entrenador, pero yo propicié aquel encuentro porque Nacho me lo pidió. Y el equipo acaba subiendo a segunda división. En segunda sufre muchísimo. El primer año sufre tanto que sobrevive de casualidad. El segundo año, más milagrosamente todavía. Y el tercer año crea un proyecto que es para consolidarse y acaba subiendo a primera con Bordalas. Esto es Querejeta, pero Josean, en todo este tiempo, ha habido una persona que lo ha querido fichar. Florentino Pérez. ¿Para llevar el básquet o para...? Sí. Sí. Antes que Juan Carlos Sánchez se afianzase dentro de la sección y contase con la confianza normal que da el paso del tiempo y un poco él con Alberto Herreros cree en lo que hoy es el Real Madrid, yo creo que yo soy vasconista, pero si fuera madridista estaría muy orgulloso de lo que el club ha hecho creando un equipo que llena el Palacio, que gana títulos. Cuando entra Juan Carlos Sánchez jugaban en Vista Alegre y no superaban las 6-7 mil de personas del foro. Era un desastre absoluto. Y después han pasado jugadores que se han ido a la NBA, que han triunfado, grandes jugadores, grandes superestrellas, Jul, Rudy, Chacho, Felipe. Se ha creado una identidad del Madrid de básquet. Pero quiero decir, antes, justo en ese punto en el que tú estás diciendo, ahí hay un tío que se llama Josean Querejeta, que en Vitoria está poniendo a Baskonia en la élite mundial. Es decir, las finales de la Euroliga entonces eran Tel Aviv, Moscú, Atenas, Barcelona y Vitoria, una ciudad de 300.000 habitantes. Entonces, eso era brutal. Y yo creo que a los ojos de Florentino, Josean siempre ha sido un gran gestor y que en su momento pudo tener la opción, como exjugador del Real Madrid también, que lo fue, y campeón de Europa con el Real Madrid frente al Maccabi de Tel Aviv, por cierto, en Berlín, en la final de Berlín. Josean podía haber sido el gestor del Real Madrid de básquet. Y al final se quedó en Vitoria. Yo creo que aquello nunca llegó a tomar forma de verdad, pero Josean se quedó en Vitoria
ha seguido haciendo grande al Baskonia, ha pasado por muy malos momentos y lo ha remontado, y para remontar los últimos malos momentos que ha habido, ha coincidido con el boom del Alavés. Y esto ha hecho que el grupo Baskonia, con el Alavés, o sea, el club de baloncesto con el Alavés, sea lo que es hoy. Una pregunta, Héctor, que nunca he sabido por qué fue lo que pasó y alguna vez he leído sobre el tema, es ¿por qué Bordalás sube al club y no le dan la oportunidad de seguir? ¿Qué pasó ahí? Porque fichan a Pellegrino y Bordalás Es verdad. entrena el año siguiente al Getafe y lo sube. Y ya lo sube y hasta hoy. Sí. Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo fui crítico con Bordalás, porque había una parte de Bordalás que a mí no me gustaba, que era un poco el reclamo constante del tema arbitral, mucha presión. Yo recuerdo un partido en Zaragoza que el equipo pierde y que llega a la rueda de prensa muy nervioso y de un puñetazo rompe la puerta. Hostia puta. Delante de todo el mundo, ¿eh? O sea, y además perdió los nervios allí, se levantó, ¡pum! Yo recuerdo ir a aquello, joder, me impactó muchísimo y no me gustó, la verdad. Y a mí no me gustaba el rollo este con los árbitros. Y además yo creo que aquella presión se nos volvió en contra y el equipo jugó no sé cuántos partidos con 10 jugadores. Pero bueno, el equipo sube, era un equipo competitivo, era lo que es Bordalás con sus equipos, el equipo era súper competitivo y seguro que si Bordalás hubiera seguido en el Alavés, pues hubiera seguido haciendo lo que ha hecho en Getafe con otras armas, pero lo hubiera hecho, hubiera hecho crecer aquel equipo. Pero yo creo que había demasiadas diferencias con la dirección deportiva y con la dirección del club. Demasiadas. Yo creo que Bordalás nunca entendió que en Vitoria hubiera un equipo que se llamaba Baskonia, que también tenía sus recursos y que era un club que necesitaba, pues, la atención que tiene que tener, ya está. Claro. Y él remaba un poco más hacia su lado y era una batalla perdida, porque, insisto, Baskonia a la vez. Y él no lo entendía. Y yo creo que ahí eso le perdió un poco. Y me supo mal, a mí me supo mal, pero bueno, luego llegó Pellegrino y metió al equipo en la final de Copa. Es verdad. Bueno, Sí, Baskonia, para los que tenemos una edad, el Tau. Y para los que tienen todavía más edad, el Taugres. El Taugres. Taugres. Yo lo conozco como Hostia, el Taugres. Tengo una camiseta aquí. Ojo, vais a flipar. Tengo una camiseta aquí. Esto no estaba preparado. No. No. Tengo una camiseta aquí. Ojo, A ver. Del Tau. Del Taugres. Joder, esa tiene años, ¿eh? Esa tiene años. Es una réplica que ha hecho el club, muy guapa, que me mandaron hace poco y que me encanta. Está muy guapa. Pero esta es mítica de cuando Ramón Rivas y Joao Orlacos. Y Pablito Lasso. Y Pablo Lasso. Y Pablo Lasso, ya está play. Me ha quedado una pregunta de Peterman. Venga. Que es en la marcha, que es a nivel económico, porque dices que alguna comisión, alguna cosa rara viste y tal, pero a Peterman, ¿cómo le salió la cosa? ¿Le salió a pagar o le salió a devolver? Porque claro, hablas de que al llegar ficha muchos jugadores, ¿ese dinero lo pone él? No. Él levanta el dinero que dice que ha puesto y se lleva 3 millones del club. Y él es condenado, pero no resuelve la sentencia porque está ilocalizable y porque es insolvente. ¿No hay una orden de detención con Peterman? No, yo no me atrevo a decir según... No lo sé. Wikipedia dice que sí, pero Wikipedia a veces dice cosas. Es que podría ser que él, por ejemplo, no pudiera poner pie en España, como a Maradona le pasó con Hacienda durante mucho tiempo en Italia. Es decir, si pone un pie en España es para resolver las cosas que tiene con los juzgados, que yo creo que las tiene. Porque también Tebas, declarando que él no tenía contacto con su cliente, que no sabía dónde estaba, también hay un punto hasta el que puede llegar. Ya el siguiente tiene que ser el propio imputado o condenado en este caso, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, yo creo que algo pendiente tiene por ahí. 3 millones de pavos es que es pasta, ¿eh? Sí, es pasta. Sí. Antes de preguntarte y hablar un poco por cómo te va la vida ahora, quería no saltarme el hablar un poco de Óscar Tellez, porque antes lo hemos mencionado y porque es una figura. También, como vi el documental este que ahora está arruinado y tal, pero es una figura muy, o sea, una personalidad curiosa, ¿no? Sí. ¿Qué tal te llevabas con él? Muy bien. Muy bien. Yo recuerdo un día, me pasó bueno, con Óscar me he pasado muchas. Óscar era un titán. Yo recuerdo, es que estoy pensando si la puedo contar o no. Sí, porque la de él estrellando coches y yéndose, las ha contado él en el documental. Sí, pero no, hay otras más personales. Yo recuerdo un día volviendo de Zaragoza él había llegado con el autobús, porque nosotros, aparte de ir de gente que trabajamos en la radio, compartíamos coche con gente que trabajaba para la tele y el proceso era mucho más lento y tenían que ir a una tele local allí en Zaragoza y no sé qué. Yo recuerdo
que en el peaje de Armiñón, que era el peaje para llegar a Vitoria, estaba Óscar con su 406 ahí esperando un poco para recoger a alguna compañera que venía con nosotros, ¿no? Y era... él había llegado a Vitoria, se había cogido el coche, había vuelto al peaje y nos estaba esperando allí. Joder. O sea, Óscar era tremendo, tío. Es tremendo. Lo que pasa es que yo creo que él no fue consciente del potencial que tenía. Yo creo que él era por condiciones, él era un central para Real Madrid, selección española, pero sobrado. No se cuidaría mucho, ¿no? Porque hubo épocas en las que estaba gordo. O sea, yo creo que el problema... estaba gordo. Sí, el problema era ese. Era un poco... Se le iba un poco la mano. Él luego estuvo en Italia currando mucho para intentar volver a su mejor forma. En cierto punto lo consiguió, pero luego otra vez se le volvió a ir y ya tuvo un conflicto muy fuerte con Peterman y se tuvo que pirar. Pero Óscar es un tío que es todo corazón. Y yo creo que lo que le ha pasado en la vida, pues muchas son gente que ha tenido cerca que se ha aprovechado de él. Qué típico es esto, macho. Los paquetes, claro. Hemos hablado mucho de esto, de jugadores que tienen una crew que al final se aprovecha de ti, te saca la pasta y desaparece. Pero aquí además lo sorprendente de todo es que no es la crew, como dices, que está alrededor y que hay alguien con un carácter. Él era el macho alfa. Es decir, no sé, yo me acuerdo de una de las anécdotas buenísima. Me acuerdo un día con Javi Moreno y con él viendo Gran Hermano 1. Increíble, en su casa, en la casa de Javi. Y luego una buenísima que es que Óscar me llama un día y me dice: Héctor, tenemos que hablar muy seriamente, tal. Yo flipando, digo, ¿qué le pasa? Bájate a tal bar que vamos a estar los capitanes. Hostia. Y estaba allí Edu Alonso, Óscar, y no sé si estaba Carpin, Santi Carpintero, o no recuerdo quiénes estaban. Y me dice: bueno, es que, tío, yo te cuento una cosa en confianza y tú no la puedes contar. Y digo, ¿de qué me estás hablando? No, porque yo te he contado las primas que vamos a cobrar. Digo, ¿tú qué cojones me vas a contar a mí las primas? Ah, que no te lo he contado. Ah, hostia, pues entonces ya está. Vamos a tomar unas cervezas, joder. Pues si yo no he sido. Si yo no he sido. Digo, pero Óscar, ¿cómo me bajas aquí delante de estos? Ivonne Begoña estaría allí, yo creo, me imagino. Digo, pero si yo no había hablado con él del tema de las primas. Yo creo que en el programa aquel día habíamos hablado de las primas, pero a mí alguien del club me lo había contado, pero los jugadores seguro que no. Segurísimo, él no me lo había contado, fijo. Y me acuerdo que me pasó eso. Pero ya os digo, Óscar era tremendo. ¿Qué otro fútbol en el que un periodista iba a quedar a tomar una cerveza en un bar con un futbolista y no pasaba nada, ¿eh? Bueno, nos hemos agarrado alguna buena, ¿eh? Nos hemos agarrado alguna... Sí, yo mira, me acuerdo en el año 96, fíjate, yo tenía 17 años, yo tenía amigos periodistas ya y a mí me cuelan en una fiesta que es la del ascenso del Alavés 1000 años después a Segunda División. El Alavés de Manolo Serrano, de Iván Campo, y en aquel equipo estaba el mítico Óscar Arias, hoy en la dirección deportiva del Cádiz, que fue director deportivo del Sevilla, ¿no? Estuvo ahí en la dirección deportiva del Sevilla cuando Monchi se marchó a Roma. Y yo recuerdo a Óscar Arias diciendo: tapadme los relojes, que no me quiero ir a casa. Cosas así, o sea, muy graciosas. Tapadme los relojes, que no me quiero ir a casa. Sí, es muy gracioso. Cosas muy graciosas. Un reloj no te obliga a irte a casa, pero no que... sí. Había situaciones muy graciosas que vivíamos con ellos. Yo me acuerdo de viajando con el equipo. Me acuerdo, por ejemplo, una intoxicación que pillamos todo el equipo y toda la prensa en Coruña por una comida en una marisquería después de un partido. Hemos vivido... Yo viajando he aprendido. Me acuerdo una vez, en aquella mítica concentración de Santipetri, yo era el único periodista que estaba, entonces cuando acababan de entrenar nos íbamos a la habitación de Óscar o a la habitación de... No sé, no recuerdo quiénes... No sé quiénes íbamos, pero vamos... Porque yo tenía relación con todos, éramos amigos. Y íbamos allí a jugar a la Play. Y me acuerdo que Óscar el cabrón dice: venga, que le vamos a liar una a Gasperzik. ¿Os acordáis de Gasperzik, aquel portero belga que estuvo en Extremadura y tal? Y le pusimos a Ronnie Gasperzik unos bidones de cerveza en la puerta para que no pudiera abrir la puerta.
y luego íbamos corriendo, compraban 4 películas porno y nos íbamos a la recepción del hotel y se las cargábamos a Pepe Mel. Y luego, cuando él iba a devolver la llave, decía, ¿tiene usted 4 películas? Y miraba ahí al lado y estábamos todos ahí esperando para ver qué pasaba, ¿no? Cómo reaccionaba. Pues cosas así, muy guay. Yo me lo he pasado. Yo tenía una suerte que no os podéis imaginar. Qué divertido. Sí. Pepe Mel tiene pinta de ser cachondo, ¿eh? Pepe es un crack. Pepe es un crack. Sí, Pepe es un fenómeno. Luego te haces mayor y parece que te quieres proteger un poco más. Y él, además, que en el Betis ha vivido cosas con mucha presión y tal. Pero Pepe es un fenómeno. Pepe es un tío top. Qué guay. Vamos a hablar un poquito con Héctor también de cómo le va ahora la vida en H y también en la agencia de representación, porque ha cambiado mucho la historia. Bueno, nos hacemos mayores y entonces, pues voy a buscar otras cosas en la vida, pero ¿qué tal es la vida ahora en el otro lado? Pues mira, yo creo que ya cuando llegó el punto de todo este tiempo que llevaba en la radio y lo bien que me lo había pasado y estas cosas que os cuento, ya hubo el steam final, como dicen en la Fórmula 1, no fue tan divertido. Era divertido en cuanto a hacer radio y pasármelo bien con mis colegas en la radio, con mis amigos, me lo pasaba muy bien. Yo durante mucho tiempo perdí un poco la noción de cuánta gente te está escuchando, porque algunas veces decía, hostia, la gente puede decir, pues no tienes tanta audiencia, la verdad. Yo tampoco no era el 1.000.000 y pico que tenía Joserra, ni muchísimo menos. Pero yo mis 300, mis 400, mis 200 y pico eran 2 Bernabéus, 3 Bernabéus, cuidado. Claro. Entonces, para mí ya era una responsabilidad de la hostia, pero yo ya disfruté todo aquello, todo lo que quería hacer lo había hecho. Había entrevistado a Pelé, o sea, que me firmó este balón. No sé, había entrevistado a Arconada, que era mi ídolo, había hecho 1000 cosas que me lo había pasado tan bien, había competido, había dado exclusivas, y entonces entendí que había llegado el momento de cambiar y bueno, pues tenía la oportunidad de hacerlo porque gracias a todo ese... Ha habido gente que me ha criticado por ello, que me resulta curioso. Había de las críticas más ácidas que tenía era porque yo todo lo veía con una sonrisa y así enfoco la vida en general y porque yo no tenía por qué tener a un jugador delante sin más y tener que reventarlo cuando le hacía una entrevista. Yo quería tener una conversación con él y estar a gusto y hablar de fútbol. Sí, es que el programa daba eso y creo que los futboleros que son el tipo de oyente que tenías tú es el que escucha nuestro podcast, echa de menos ese formato que ya no lo hay. O sea, puede ser, un poco más relajado, ¿no? Sí, más relajado. La necesidad de la día de hoy que dice la claro, pero es que pero sabéis, claro, sí, o si en el debate arbitral de 30 minutos. Claro, pero ¿sabéis qué pasa? Lo que pasa, macho, es que luego llegas ahí y te pones delante. Esto es como cuando yo hablo de la tele y digo, porque la tele, fíjate, no sé qué, Antena 3 ahora que no hace nada, ¿no? Y hace esto. Hostia, pero Antena 3 ahora acaba el informativo en 2.600.000 y mantienen 2.300.000 todos los días. Sí, con lo cual, sin pagar, claro, y sin pagar derechos. O sea, esto es algo que es puramente comercial, es decir, el único objetivo de esto no es ni divulgar, ni hablar de deporte, ni hostias, esto es mantener la audiencia. Claro. Y es que al final está eso ahí, y eso es un hacha, hostia, yo cuando llegué dije, mira, lo del EGM me da suda, me da igual, porque yo soy un tío que sé que soy desconocido y sé que aquí no me voy a forrar a oyentes, pero bueno, haremos nuestro trabajo y llegaremos donde lleguemos. Y el día que salía el EGM, yo lo pasaba fatal. O sea, yo lo pasaba mal, yo sufría y sobre todo sufría porque la gente que curraba conmigo, que tuvieran esa sensación de derrota. Joder, hostia, qué injusto, ¿no? Yeah. Pero una vez que perdimos un poco los miedos y tal, que miedo no tuvimos nunca, pero un poco ese complejo un poco de cuando llega el EGM y todo esto, joder, hicimos cada gansada. O sea, luego vino Joserra y nos fusiló un programa. Nosotros habíamos hecho un programa con Pochettino en Cornellá. La primera vez que alguien dice, no, es que me la suda hacerlo en directo. Yo dije, me da igual hacerlo en directo, lo hago a media tarde, hablando con Pochettino, andando por el césped. O sea, yo me puse un pinganillo e íbamos andando por el césped. Un auricular, me hablaba el de producción, me iba recordando cosas, me venía tal, y Poche y yo íbamos andando como, pues eso, 2 tíos que se acaban de conocer, que les gusta el fútbol, y él me iba contando cosas del español, de cómo entendía el fútbol, de cómo veía, de tal, de cual. Y luego me fusilaron aquello, que vamos, yo no había inventado la radio tampoco, pero joder, pero la calcaron y luego todo el mundo, hostia, hemos hecho un programa sentados en el banquillo. Oye, perdona, 2 años atrás lo habíamos hecho nosotros.
no sé, hicimos cosas muy guays, yo me lo pasé súper bien y ahora visto desde el otro lado, pues me pasa un poco como cuando estaba dentro. Cuando estaba dentro pensaba, joder, habrá muchas veces que hablemos sin tener ni puta idea. Y ahora ya puedo decir que efectivamente no teníamos ni puta idea. Pero nosotros y muchos de los que hablan ahora, por no decir el 99%. Ya. Sí, hombre, hay mucho que rellenar también, ¿no? A veces rellenar de... Mira, de esto he hablado hoy, de rellenar. De esto he hablado hoy. Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces. Ya. O sea, Claro. narra el partido. Ayer yo estaba viendo el partido y vamos, o sea, respeto total a todos mis compañeros, que yo lo he hecho y lo habré hecho igual de mal que ellos, pero ahora puedo opinar. Puedo opinar. Mira, hay algo que pasa en esta profesión que es que le quitas el boli a alguien, te pega fuego, vamos, o sea, directamente, ¿no? O sea, aceptemos la crítica. Yo las he recibido muchas. ¿Qué entrevista más floja? ¿Qué no sé qué? ¿Que se ha equivocado en no sé cuál? Pues sí, pues no. Pues sé a quién escucho, sé a quién no escucho, y ya está, digo las críticas. Pero yo escucho las narraciones, narra más y deja que los comentaristas hablen menos, porque si tienen que hablar más, acaban diciendo, este jugador se está reivindicando, ¿eh? Vaya, cómo percute por la banda derecha. Pues yo creo que no está fino. O sea, todo, pero grulleces todo el rato. Joder, y a mí, oye, perdona, si el que está comentando el partido está en el estadio, que teóricamente sabe más que yo, que estoy en mi casa, no atina, pues joder, yo puedo criticarlo. Da igual, estoy hablando de tele, de radio y de todo, ¿eh? Estoy hablando en general. En las narraciones, yo digo en radio, a mí me da la sensación que cada vez se narra menos. Claro. Porque yo veo el fútbol con la radio. Pero a esto voy. Narra. Y no se narra nada. No se narra nada. No sé si lo hacen aposta porque ya creen que la gente lo ve, pero es que hay mucha gente que lo oye y no lo ve. Entonces, claro. No perder la vista de que esto es radio. Claro, pero narra cuando hay que narrar, pero sobre todo no dejes hueco para que la gente diga tonterías. O sea, yo habré dicho tonterías porque el narrador se cansaba de narrar, o paraba de narrar, o hacía una inflexión cuando no debía. Quiero decir, ahora veo y soy crítico y siempre he sido muy crítico con la profesión. Me hace gracia ahora cuando yo pego algún palo y me viene alguno y me dice, uy, ya podías haberlo dicho cuando estabas ahí. Digo, perdona que te diga. Yo estaba ahí y estaba más solo que Kung Fu diciendo que esto iba hacia el amarillismo, que nos iban a matar, que nos iban a envenenar. Existía mucho en eso, ¿eh? Hombre, sí. Hombre. Y que era una profesión precaria, que esto no podía ser, que utilizábamos a los becarios como trabajadores, que no podía ser, que nadie venía a aprender, sino que venían a trabajar. Wow, mil cosas. Y allí yo estaba penando en el desierto. Y ahora me viene alguno y me dice, ya podías haberlo dicho cuando estabas. Joder, macho. Un equipo muy corto, además, muy corto y muy joven era tu equipo. Pues yo cuando llegué, lo primero que me dijeron es, ¿a quién quieres fichar? Y dije, a todos los becarios. Ah, mira qué bien. Y fiché a todos los becarios. Qué bien. Yo convertí a todos los becarios. Estaba Miguel Venegas por ahí, por aquella época, ¿no? Sí, estaba Miguel. En esa época se emborrachaba conmigo los fines de semana. Lo sé. Soy consciente. Sí. Ahora ya es padre y todas estas cosas. Joder, hace mucho no lo es padre. Sí, ahora es padre y todo, sí. Claro, es que, chicos de provecho. Hemos hecho chicos de provecho. Joder. Que es que hay una salvación en el medio que ya tiende al amarillismo. Y aquí lo hemos criticado mucho, esto sobre todo en los medios digitales. Ahora ya abres un periódico deportivo y hay vídeos de se destapa un pezón a no sé quién. Es brutal, ¿eh? Esto, yo el otro día flipé. Antes era como abajo, te ponían ahí 4 cosas de Gran Hermano, de no sé qué, tal, un poco de show business. Ahora te lo encuentras, tercera noticia. En el Marca hay que hacer un scroll y medio para llegar a la isla de las tentaciones. El Marca es Madrid, Barça. Ya a alguien se le ha hecho un posado en Instagram que ha incendiado las redes. Sí, muy cañero, ¿eh? Muy cañero esto, pero... A ver, yo creo que sí pasará, como ha pasado en Estados Unidos, que de repente tiraron hacia el amarillismo a muerte y hubo un momento que se dieron cuenta que o paraban eso o iban a perder a los protagonistas, que son los que aquí creen que no, pero sin protagonistas vas a morir. Es decir, Joserra, con 30 Luis Suárez, como tuvo el otro día Luisito, y entrevistas como esa, pues le iría de puta madre. Si el ambiente es este en el que el protagonista no quiere ir, pues te hace una putada, porque tienes que crear todos los días de la nada. De la nada. Es inventarte. Bueno, como no voy a tener a Luis Suárez, voy a hablar con el tío de Luis Suárez que está en Uruguay. Antes, hace 5 años, aún se te ponía el tío. Ahora, olvídate, ni el tío. Ahora es un periodista que un día dijo que tal, y ya estás yendo un poco a... Y si no, debate. Estamos aquí, ¿qué hay más fácil? Estamos los 3 aquí, pues debatimos. Sí, pues lo más barato. Yo soy oyente, me gusta, pero lo que hace COPE ha dicho, pues no tenemos protagonistas, pues convertimos el debate, el programa, en un programa de opinión. Pero, por ejemplo, si yo ahora volviera a competir, yo ahora no podría volver utilizando ese método, porque COPE efectivamente ha ocupado ese espacio.
Claro. Ya está. Y hay otro que es un programa más de autor, que es el de Manu, y otro programa súper mega de autor, que es el de Joserra. Sí, Entonces total. ahí habría que entrar por otro tema. Yo creo que hay cosas nuevas para hacer, hay cosas diferentes para hacer. Me gustaría, y lo digo, fíjate, desde he currado con él, ha sido mi jefe, me gustaría que Joserra contara más sus historias. Yo no sé por qué este hombre no hace un podcast contando sus historias. O sea, Sí. no creo, pero es que... Yo he trabajado en la SER cuando estaba él. Explícale tú ahora lo que es un podcast. Ya, bueno, pero... Bueno, pero que No, lo pero- pones a hablar y grabas, ¿sabes? Si lo Claro, dejas pero grabar, que a ¿sabes? Joserra lo que yo ojalá se lo hubiera dicho. Ojalá yo se lo hubiera dicho. No he tenido esa inteligencia para decírselo cuando estaba con él. Si Joserra se pone a hacer un podcast contando sus anécdotas, me cago en la leche. O sea, Tiene que tener de todo. Ese señor tiene un libro, tiene una serie de libros. Tiene una serie de bueno. libros, sí, sí. Ya ha hecho varios y pinta y que nos tiene muchas interesa. historias. A mí me interesa más eso que escucharle entrevistando a no sé quién, seguramente, o Sí. hablando de no sé cuál. Aún así, a mí me sigue pareciendo el que mejor entrevistas hace. Sí, Con la bueno, frase ahora de es más tú nuevo. cuando Bueno. naciste, tu madre dijo, has tenido un portero. Eso lo dice mucho. Pero escucha, es el pre-Ibai. Bueno, sí puede ser. Puede Porque ser. es el tío que tú llegas a esa entrevista y no sabes por dónde te va a venir. Claro, sí. Bueno, sí, sí. sí. Y seguramente, ahora ya un poco, porque ya lleva un montón de años haciéndolo, pero te viene por lo de la madre, por lo de la novia, tú le hablas de la tortilla, a ti que te gusta con cebolla o sin cebolla, no Sí, sé sí, qué, sí. tal, pa. Algún civil taurino siempre va a salir, que yo nunca Claro, y entiendo ninguno. Sí. te lleva a los pero toros, no sé ahí qué, está. tal, sus cosas, pues ya Pero está. lo que hace generar una situación de confort. Creo que este titular, perdona, José Ramón de la Morena es el pre-Ibai. El pre-Ibai. Es la Es el hostia. titular que ponemos. es el titular que ponemos. Pero es que ahora que se habla de, no, claro, es que les habla con mucha naturalidad. Coño, este señor llegó con esa naturalidad hace 30 y pico años, tú, ¿eh? Sí, eso es. Y, Es se que- zu- y así se zumbó a Sí, García. Que yo era de García, que se lo he dicho a Joserra. Yo era de García. Y a mí, joder, íbamos al patio y la gente, "Oh, los de la Morena, muy mal, tal. Nosotros de García. Y éramos como, estábamos enfrentados. Estábamos enfrentados. Nosotros que somos un poquito más jóvenes somos de una generación que ya estamos subidos a el larguero. Claro, ya erais Cuando del teníamos larguero 12 toda- años o tal. Sí. Ya Que erais era, del larguero. era gente joven y tal, que ahora ya no son gente joven, porque ahora ya son una gente mayor. También nosotros teníamos 12 años y tenemos casi 40. A mí lo petó bien Avellán, ¿eh? Porque lo del radiador fue la hostia. Sí, a mí me gustaba el radiador. El programa, el tirachinas en general no. Bueno, no pero escuchaba ahí, mucho, pero el radiador me encantaba. ahí aparecieron personajes guays. Ahí apareció Cristina Cubero. Yo ahí descubrí a Cristina Cubero. Que siempre estaba diciendo que estaba, como era amiga de Ronaldo, era la amiga de Ronaldo. La amiga de Ronaldo. Ronaldo me ha dicho que no sé qué. Sí, O sea, en plan, sí, pero bueno, pero Cristina entonces fue cuando se piró a Arabia Saudí a hacer aquel partido, ¿os acordáis? Que, Sí, verdad que fue como que la la primera única- mujer que entró. en un Claro, claro, la campo, primera ¿no? mujer que había entrado en un campo de fútbol, tal. O sea, yo ahí descubrí a Cristina, pero sobre todo a Miner y a, El Grupo y a Risa. la gente del radiador del Grupo Risa, que es que sí, yo sí. los intenté fichar para Onda Cero. Pues hubiera sido un buen fichaje. A mí me encantan, ¿eh? Me encantan. Sí, son unos cracks, Fernando, Miner, el Whopper. Yo creo que es de esa gente que hizo cosas nuevas y aquello en el radiador fueron cosas nuevas, porque si recordáis, yo lo viví en Vitoria. Había colas para ver ese programa en directo, ¿eh? El de Avellán. Sí, exacto. Es su Cuidado, gira, ¿eh? sí. Cuidado. Hizo su programa, hizo ahí tal. Algunas cosas que hizo no me gustaron nada, todo hay que decirlo. Pero coño, y sacó, y a mucha gente la devolvió a la primera fila, y luego tenía un grupo de periodistas ahí con Uría, con Matallanas, con no sé quién, tenía ahí unos gladiadores del copón, y bueno, pues ahí hizo su travesía. O sea que bueno, yo ahora me hace gracia recordar o sentirme que yo he sido parte de esa fauna. A ver, pues sí que lo ha sido. Sí, ¿Y porque- qué tal la convivencia con José Ramón de la Morena? Bien. Desde que usted- Bien, porque, bueno, Claro. a mí hay una cosa que me flipa de Joserra. A mí hay una cosa que me flipa de él. Han pasado 30 y pico años de hacer el larguero y se sigue poniendo nervioso. Joder. Es increíble, Sí. macho. Es que me parece acojonante esto. Para mí, profesionalmente, todo mi respeto. Y luego, personalmente, él conmigo tuvo un detalle top. Cuando él llegó, primero que él podía haber llegado y haber dicho, este señor quién es, no le conozco de nada, hasta luego. Sin embargo, apostó por mí, yo me quedé, luego volvió a apostar por mí y fue el que validó un poco la decisión de la cadena poniéndome a dirigir el Radio Estadio. Hemos tenido nuestras diferencias, yo hay cosas que las entiendo de otra manera y él tiene una manera de comportarse hacia la gente que yo no comparto.
dijo hacia su equipo. Hacia la Su gente, equipo- hacia su equipo. Bueno, Sí, Bustillo tiene que. Busti Bueno, es un crack. sí, es un Busti es un crack. Y Bustillo Joserra también, hay- porque he de decir que no quita una cosa para la otra. Él tiene esa manera caliente de reaccionar, pero no deja de querer a su gente. Y su gente sabe que él les quiere. Y esa conexión que tenía con ellos, bueno, pues está por encima del bien y del mal. Lo que pasa es que hacia mí, yo ese tipo de, no sé, cuando una persona se sulfura, me pasó también con otra gente que estaba ahí, que tenían esa manera de gritos y cosas tal, y a mí no me gustan. Reviviste lo de Bordalás, ¿no? De repente. Sí, sí. No, yo, joder, pues es algo que yo no. Pero para mí eso no. Quiero decir, eso no influyó en mí en nada. Porque para mí pesó mucho más que cuando este señor llegó, dijera. Él me llamó antes, yo hablé con él antes que la cadena me contase que iban a fichar a De la Morena. Y eso para mí tiene un valor de la hostia. Él te llamó antes. Sí. Yo hablé con él antes. Sí, yo hablé con él antes y él siempre quiso ir de frente, ¿eh? Siempre. Hasta en el último momento en el que yo ya me estaba yendo, porque yo estuve medio año marchándome. No se lo conté a nadie, yo decidí en invierno que me iba a pirar y dije, y ahora voy a hacer medio año en el que voy a disfrutar cada minuto que esté sentado delante del micrófono, porque van a ser los últimos. Y me lo pasé, ¡buah! Increíble. Y él no lo sabía, yo a mi equipo se lo conté y luego se lo conté a él. Lo había contado a la casa y se lo conté a él y él, joder, la verdad es que sufrí un poco su reacción, ¿no? Porque él se sintió mal, incluso pensó, joder, igual alguna reacción que he tenido hacia él le ha hecho tomar esta decisión de pirarse. Le dije, no, Joserra, si yo me hubiera ido por tus reacciones, pues sería mucho más fácil. Te diría, me voy por tu culpa. Hasta luego. Pero no era el caso. Me fui porque yo tenía que irme. Y tenía que tomar un nuevo rumbo. Y además porque yo ya, joder, y esto es algo que es fácil de entender, aunque ahora hay gente que actúa de otra manera y a mí me jode. Pero bueno, yo no podía tener un pie en el lado del jugador y otro pie en el lado de la radio. Ya, claro. De hecho yo, que hace poco, por cierto, Ciro López puso un tuit muy desafortunado, raro en él, en el que dijo que yo cobraba dinero de los jugadores mientras yo estaba en la radio. Y es mentira. Otra de estas cosas que se inventa Ciro López. Yo, trabajando en la radio, sufría por mis amigos. Ellos me pedían ayuda y yo les ayudaba con todo, y la gente sabía que ellos eran mis amigos, porque la gente sabía que Nico Mirotic era amigo mío, la gente sabía que Antoine era amigo mío, y toda la gente con la que yo tenía un feeling especial era bastante público y notorio. Porque yo entendía que si la gente lo sabía, iba a entender la subjetividad de mi opinión. Claro. Es decir, para mí era mejor que la gente dijera, bueno, claro, es que este es amigo de Antoine. Para mí era mejor eso que yo dijera algo civilino y envenenado para que tú, sin ninguna información, estés absolutamente condicionado por lo que yo te digo, cuando yo tengo, en ese caso, un interés personal como amigo de que al otro le vaya bien. Y eso, pues me parece muy mal. Y a día de hoy sé que hay gente que lo hace y me parece mal. Yo quiero las cartas boca arriba. Claro. Me parece mucho más honesto. Claro, ¿qué pasa? Que ya mi implicación con estos personajes ha sido tan fuerte que a mí me impedía hacer lo que yo consideraba lealtad hacia Onda Cero. Yo no podía mantenerla a pesar de que yo utilizaba aquello que decía Joserra, todo lo que te enteres como periodista, como amigo, no lo usas como periodista. Pero yo, sinceramente, yo no podía. O sea, para mí era superior a mis fuerzas y entonces yo decidí dar ese paso a este lado en el que estoy y que me lo estoy pasando tan bien. Qué guay. Otro mundo. Además, creo que por lo que yo veo que hacéis, entendéis muy bien el nuevo lenguaje audiovisual y las nuevas formas de comunicarse. Bueno, porque se detecta una necesidad en la gente en comunicar cosas de otra manera. Claro. Y sobre todo en dar un poder a tu marca, dar un potencial a tu marca, que yo creo que es súper necesario. Y a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo. Estamos metidos en cada fregado que podéis flipar. O sea, si esto me lo cuentan hace 2 años, yo no me lo hubiera creído. O sea, nosotros hicimos la decisión, yo participé en la decisión de Antoine, Sí. que fue un producto... No sabía si te podíamos preguntar por ahí y sé que a Iñaki le encantará abrir ese melón.
Claro que podéis, porque yo creo que todo lo que vino después fue como alguien que le habían quitado a la novia o alguien que le habían quitado al novio. Es decir, la gente quedó tan retratada que después la reacción, la fácil fue poner la diana al jugador. Nos tenían que haber puesto a nosotros. Nosotros hicimos un trabajo de documentar lo que estaba pasando, sin trampa ni cartón, sin dobles finales ni tonterías que se han dicho miles. Ah, mira, pues Pero- es interesante, porque yo siempre... O sea, vosotros estáis como productora, ¿verdad? Para situar un poco al que alguien igual está oyendo y como también Sí, pero entiendo la entonces, presentación, pero entonces produce Cosmos. Nosotros participamos, porque yo participo, porque a mí Gerard me lo pide y yo participo, Antoine me lo pide y luego también la gente que está ahí, ahora coincide que hay muchos que somos H. Todo el equipo de realización, pues somos los que después fundamos H. Pero entonces aquello era un producto de Cosmos con la gente de H de hoy. Y bueno, aquello fue un producto en el que se documentó lo que pasaba y sobre todo se documentaron muchas mentiras. Yo recuerdo una muy dolorosa, porque te puedo decir tonterías, a mí, algunos para mí no tienen ninguna credibilidad, ¿qué voy a decir? Pero una muy dolorosa, la de Petón, el día antes de la final de la Europa League frente al Olympique de Marsella en Lyon, que dijo que Antoine no tenía que jugar porque tenía un contrato firmado con el Barcelona y que aquello era desleal y que entonces en la final no tenía que ser titular. La final que ganó con una mano atada a la espalda él solo. Sí, espectacular. Dijo eso y a mí me sentó muy mal porque luego, y Petón, que es alguien, por eso me dolió, porque es un tío al que valoro, y no le conozco personalmente, no he tratado con él nunca, pero le valoro personalmente, le valoro las cosas que hace con el fútbol, todo esto. Y me dolió porque dije, ¿y ahora quién sale a pedir perdón y a decir, oye, que es que lo que dije aquello me lo inventé, o me lo dijo uno y se ha equivocado, o ¿sabes? Yo ahora estoy en esa posición. Es decir, oye, sale una portada en la que dicen algo que es mentira y aquí nadie dice, oiga, disculpen porque hemos jodido la imagen del jugador, o hemos jodido la imagen del entrenador, o hemos jodido la imagen del directivo. No sabemos muy bien de dónde hemos sacado esta información, pero bueno, pues nada, no pasa nada. Me recuerda algo que me ha pasado hace poco con la prensa del corazón. Con la prensa del corazón. Claro, es que la prensa sí. deportiva es como la del corazón, que puedes mentir tranquilamente y luego no hacer Así mentir. es. Como no ha Mira, existido. Hace poco yo tengo que llamar a la prensa del corazón por amigos, gente que conozco, que yo respeto mucho el trabajo de la gente, mucho. Bueno, la prensa del corazón hay más denuncias y más cosas, me da la sensación, ¿no? Que en el Sí, fútbol. sí, La impunidad absoluta me parece que está en el deporte. Pero yo un día estoy viendo un programa, me mandan un extracto de un programa de estos y me dicen una chica que ha salido ahí, una chavala, ha salido en un programa diciendo, bueno, una periodista, a ver si va a sonar peyorativo y no quiero que sea así. Sale una chica que se está ganando la vida como buenamente puede, haciendo lo que buenamente le ha encontrado, y está ahí diciendo, bueno, y según hemos podido contrastar, el jugador tal, porque le querían meter un jaleo con una chica, el jugador tal ha llamado, le hemos llamado por teléfono y nos ha dicho. Digo, pero bueno, pero esta chavala, ¿pero cómo puede ser? Y yo llamé a la producción del programa. Oye, os pido por favor que dejéis de inventaros cosas. O sea, porque no el digáis. jugador lo representabas tú. Sí. Claro. Digo, dejad de inventaros este tipo de cosas y no digáis este tipo de tonterías. La respuesta fue, vale, gracias. Joder. Ya. Bueno. Ya, eso dije, Socialite me imagino que era uno de estos, sí, ¿no? Es que es terrible, sí. Vale, gracias. ¿Cómo que vale, gracias? No puede ser. No puede ser. O sea, tú puedes destruir la imagen de quien quieras y luego, vale, gracias. Ah, vale. Ah, que es mentira. Ah, pues vale, ya. Es la posverdad. En la época actual de los medios es así. Es que es así. Es ¿Pero terrible. cómo puede ser? Pero con el amplificador que tienen de las redes sociales, además de una mentira, ese amplificador en pocas horas hacen que sea una verdad y es muy difícil a veces dar marcha atrás a eso. Yo sí os digo que hay una cosa que pasa en el deporte, que es que normalmente, y ahora lo tengo absolutamente comprobado, muchas de las cosas y los que beben de buenas fuentes casi siempre tienen un eco en la noticia. Es decir, dan la noticia días después de que haya sucedido o días después de que haya pasado. No, rara vez se da cuando está pasando. Rara vez. Claro. Salvo que sea algo crítico y esté la gente muy encima. Entonces, yo veo a la gente y veo quién cuenta las cosas y veo cómo se puede. Y a mí, joder, me sorprende mucho que haya gente que siga trabajando en los medios. Lo digo Ya, así. Entiendo lo que quieres decir. Lo digo así. O sea, me sorprende mucho que haya gente que siga trabajando en los medios. Me sorprende mucho que haya empresas
que sigan dando trabajo a según qué gente. Primero, ayer por la noche mis compañeros de Fox me mandaron un extracto de un programa de la retransmisión de la Super Bowl en la Fox México, en la que sorprendentemente uno de los comentaristas pierde el norte y le acaba diciendo, tú eres un tonto. Le acaba diciendo a otro, al presentador le dice, tú eres un tonto. Y era como si hubieran cogido la tele y hubieran hecho así, porque se quedaron todos, que estaban en cajitas como nosotros ahora, se quedaron así, como, hostia, ¿qué ha pasado? Y empezó el presentador y dijo, vamos a ver, te voy a pedir por favor que no vuelvas a decir algo como esto porque alguien opine, ten respeto, por favor, a los oyentes, a los telespectadores les pedimos disculpas por lo que acaba de pasar. Y yo pensé, ¡ja, ja! Esto aquí pasa todos los días. Y no pasa nada. Joder. No pasa nada. Y los grandes medios y las grandes compañías piensan que eso es lo que funciona. Y es mentira. Es que es lo que dice, que no solo no pasa nada, sino que parece que es lo que tiene que ser. O sea, que tú dices, no deberían trabajar. Yo pienso, no, y es mentira. Que llegas a eso porque yo a veces pienso, es que si no eres de esa determinada manera, no claro, pero es mentira. No es verdad. No es verdad. No es verdad. O sea, no es lo que funciona. De hecho, solo hay que coger los datos de audiencia. No es lo que funciona. A mí no me la cuelan. Y no me la colaban hace 10 años y no me la cuelan hoy. No es lo que funciona, porque desgraciadamente a mí me gustaría que fuera al revés. El deporte, el fútbol, podría ser como en Alemania está ese programa que no sé si sigue existiendo en la RTL, que a mí me flipaba, cada domingo por la mañana ver a Boris Becker allí con una Kronenburg o con tal, una birra allí sentado en un centro comercial rodeados de gente hablando de la Bundesliga. Les ponían imágenes, qué penalti, tal, no sé qué, la hostia, bebían. O sea, programas tradicionales. No digo que haya que estar toda la vida con el estudio estadio de Matías Prats o de José Ángel de la Casa, que se puede evolucionar y que puede haber debate y que puede haber cachondeo, pero lo que no puede haber, joder, es que llegue un... Joder, yo es que le oí a Broti hace poco, Broti también es amigo, pero yo le vi un día en estudio estadio decir que no sé quién era un subnormal. Digo, pero vamos a ver. Brotons yo creo que lleva muchos años pasado de revoluciones. Sí, pero ¿cómo? Pero, hostia, ¿no puedes llegar a Televisión Española y decir que no sé quién es un subnormal por opinar de otra manera? De hecho, y gente como en Televisión Española, para poner un caso, que tenemos que traerle Iñaki, que además ya lo tenemos gestionado, Paco Grande, que hace conexión tal. Una época en que él cogió Estudio Estadio era un programa de resúmenes. Que en Estudio Estadio, el Estudio Estadio es un programa que parece un bar de... Parece Casa Pepe a las 12 de la mañana de un domingo. Mira, pero está buscado, ¿no? O sea, yo creo que dirán, nuestro target es gente que le gusta esto, pero yo creo que ahí hay buenos periodistas. Yo creo que ahí hay buenos periodistas. Pero dicho esto, me puede pasar a mí. Yo me he visto en Marca TV en algunos debates. Joder, que he dicho, ¿qué coño hago aquí? Pues estoy pegando gritos, le estoy gritando a este, no entiendo nada, este no me oye, no sé qué. Digo, ¿qué? Estoy haciendo el bobo. Hay buenos periodistas en esas tertulias. Hay gente, y Juan Carlos Rivero es un buen periodista, es un periodista de toda... Y ahora hacen esto. Yo te digo, si nosotros tres, con otros 3 colegas, nos juntamos en un bar y discutimos de fútbol y lo hacemos en ese tono, si yo luego pongo la tele y es lo mismo que yo hago con vosotros, no me aporta nada. Claro. No hay nada diferencial. Si hay diferencial, que de repente en ese programa se siente Lorena González y venga de entrevistar a Pochettino. Eso es diferencial. Eso sí que es diferencial. Entonces, dale voz a ella, que hable ella, que cuente. Oye, ahí tienen a un tío que ha sido jefe de prensa del Consejo Superior de Deportes. Ahí tienen un señor, oye, que cada uno tiene su background, pues sacarlo mejor. Pero al final nos han dicho que lo que funciona es esto y no es verdad. Y no es verdad. Ya hace tiempo que no lo veo, pero antes cuando trabajaba en la anterior empresa, en otro programa, tenía que coger cortes de estudio y a veces eran Gonzalo Miró, que no tiene nada que ver con el fútbol y ahora es como... O sea, era una cosa de terrible. Gonzalo Miró y Roberto Gómez hablando... Bueno, da igual. Y luego también igual lo que decía antes Héctor, ¿no? Que al no haber protagonistas a veces se simula esa pelea que hacía García entre los presidentes, ahora es como que cada uno representa un equipo, ¿no? Y entonces ya tienes una bronca entre el representante el periodista que representa a Ramos, el presidente que representa a Florentino, el presidente que representa al Barça, el presidente que representa al Madrid. Esa sensación de que tiene que haber algo que haga explotar un poco el ambiente, ¿no? Por eso está Bobby. Mira, Roberto Gómez. Roberto es un tío al que todos en la profesión, si lo has tenido cerca, es imposible que no lo quieras, porque es buena persona, por delante de todo. Es un tío que cuando mi madre se puso mala, era el tío que todos los días me ponía un mensaje por la mañana, ánimo, estoy contigo, cualquier cosa me llamas, te quiero mucho, ánimo compañero, llegaba a la radio, lo primero, ¿qué tal tu madre? Siempre. Es un tío que es un cacho pan, por eso está.
La gente cree, no, porque da audiencia, ¿qué coño? Está porque es buen tío. Es buen tío. En el fondo del personaje hay una buena persona. Pero Bobby, como le llamamos muchos, Bobby tiene algo que no tenemos los demás. Bobby viaja en el coche con Vicente del Bosque. Bobby ha estado con Villar no sé cuántos años. Lo mismo que he dicho antes de las historias de Joserra, anda que no tiene Bobby para contarte. Pero sacándole un poco de ese personaje de histriónico de llegar ahí y decir la primera barbaridad que se le ocurre. Que a mí eso me flipa de él. Yo me acuerdo algún día que estaba en la redacción y esta cosa tú sabes como tal, y era capaz de contar exactamente lo contrario que le acababas de decir. O sea, es que digo, pero ¿cómo puede ser, Tenemos tu experiencia en esto, lo tuvimos en este programa. Si es que vino aquí Héctor y fueron 2 horas con él, no hablamos. Y aquí claro, ya no hablamos. Pero Bobby, es un crack. Es un crack. Dicho esto, pues ¿es lo que necesita Estudio Estadio? Pues yo qué sé, que le pregunten a Rivero. Para mí como espectador, no. Yo quiero ver otra cosa, pero yo seguramente no soy el espectador medio. Pues a mí, o sea, yo soy un tío que consume documentales en el que salen imágenes de montañas. Pues joder, pues... No, pero tú estás dando la razón de que eso es lo que quiere ver la gente. Que eso es lo que yo no tengo pero no, pero tampoco es verdad. Es que tampoco tiene la otra cosa. Solo tienes una cosa que elegir. Claro, eso es lo que voy, que parece que es como lo mayoritario, pero eso se sabe cuando tienes diferentes opciones. Ya, pero si pero si esto, o el Chiringuito, o tal, si esto lo vieran 3 millones de personas, 2 millones, 1 millón de personas, yo diría, hostia, pues mira, aquí hay una corriente que va hacia esto, pero es que ven lo que hay. Ven lo que hay. Y ahora el problema es que el reflejo en la gente es el siguiente. Yo tengo que estar con Cristiano o contra Cristiano, con el Barça o contra el Barça, con el Madrid o contra el Madrid. Oye, perdóname. Antes había un grupo de gente muy grande que eran del Madrid y del Barça y luego eran de sus equipos. Ahora se ha polarizado ya. Hemos ido al siguiente nivel. Antes era que si eras del Barça tenías que odiar al Madrid. Pero ahora hemos ido al siguiente nivel. Yo, si soy del Alavés, ya no puedo ser de nadie más porque tengo que odiar al resto. Iñaki es de Osasuna y Barcelona, ¿eh? Aquí claro, pero chapado la antigua. Pero bueno, pero joder, porque nosotros somos de una generación. Yo iba a ver los partidos a Tocha y cuando Vaquero, López Recarte y Chiqui se van al Barça, la gente que era de la Real tenía su simpatía por el Barcelona. Claro. Porque era normal, porque había 3 tíos que habían crecido que estaban ahí. Y era lo normal. Pues ahora no sé. Sería justo al revés, ¿eh? Ahora sería como estos cabrones nos han quitado el equipo, los vamos a matar. Sí, los traidores, tal, y le pitarían y no sé qué. Bueno, no sé. Yo creo que hemos polarizado tanto el asunto que hemos perdido los grises y le hemos dicho a la gente que para que esto funcione tiene que haber alguien a favor y alguien en contra. En todo. En todo. Balón de oro. Messi o no sé qué. O Cristiano. La Champions. O sea, es así. Es todo como un nivel de crispación y por el camino te pierdes historias. ¿Cómo fue el jugador del Huesca que fue a dedicarle el gol a su abuela que estaba enferma? Ay, qué bonito fue eso. Claro, eso fue, pero Álvaro, eso fue muy bonito y todo el mundo lo destacamos. Pero es que detrás de esa historia hay otras tantas historias, ojalá ninguna tan jodida como esta, que no fuera por un familiar enfermo. Pero yo me acuerdo, yo, periodista, presentando un programa por la noche, yo me fui a una ciudad porque había un jugador que había dado positivo por cocaína. Y yo, que podía haber puesto a ese tío un micrófono y le podía haber entrevistado en mi programa, llamé al Consejo Superior de Deportes para que ayudaran a aquel chaval. Y yo renuncié a hacer la entrevista para que aquella persona tuviera una oportunidad. Joder, qué bien. No, yo no soy Teresa de Calcuta, que en algunas seré un puto desgraciado, seguro. Pero en esto tengo los conceptos muy claros. Yo no puedo crear este escenario ahora bélico. Joder, si lo estamos viendo con la música, tú pones los informativos a mediodía, me cago en la puta y vamos a invadir Polonia, tío. Ferreras, el problema de Ferreras es con la música de Los Vengadores. Es una cosa como... Sí, sí. Bueno, pero escucha, pero eso es la soulítica, que a mí este rollo de la soulítica a mí me interesa mucho y me parece muy guay, porque eso no va a pinchar, porque los muñecos van a querer seguir saliendo. Sí, hombre, claro. Y tú le puedes matar da igual, el político que sea, que va a seguir yendo a tu programa. Va a seguir yendo, da igual. Estos no van a ir. ¿Por qué? Pues te lo pongo muy claro. Yo pongo mi canal de Twitch, tengo 10 millones de seguidores en Twitter, o 3, o 1, o 10 en Instagram, y voy a monetizar que yo salga ahí. Voy a coger las preguntas que me hagan 4 tíos. Me estáis preguntando que qué tal la lesión. Bien, estoy de puta madre. Y están muertos. Y no lo saben. Esto es de Walking Dead. Y no se han dado cuenta. A mí ese debate es más interesante, pero solo quiero decir que yo creo que es compatible. No están enfrentados las nuevas fórmulas de comunicación y las tradicionales. Que es compatible. Iñaki. No. Yo digo que lo que sí está enfrentado es el periodismo y los protagonistas. Sí. Claro, yo voy a eso, porque
¿Por qué crees que es por esta polarización por la que Guardiola habla con DJ Mario y no habla jamás con José Ramón de la Morera ni Juanma Castaño? O ahora Porque, Piqué se pega 2 horas con Ibai. bueno, el otro día Y empecé ahí un hilo en Twitter de por qué pensaba la gente esto y mucha gente decía que era porque no van de parte de nadie, porque no tienen un interés oculto, porque bueno, yo creo que al final cuando conoces a una persona y tienes tantas batallas por el camino y te has encontrado tantas veces, al final esas relaciones se desgastan mucho y son complicadas. Yo me acuerdo, claro, yo venía del Tebas por enlazar con lo de Peterman, yo venía del Tebas abogado de Peterman y de repente un día lo siento en mi estudio porque es candidato a la presidencia de la liga. Y yo acabo la entrevista diciéndole, ojalá no le vote nadie. Se lo digo a él, mirándole a la cara. Y acaba siendo presidente. Ese, uno de los mayores encajadores que me he encontrado con mucha diferencia, porque el tío respondía a todo, tenía salidas para todo y encajaba. Pero encaja, pero golpea también. No, y me parece bien, ¿eh? Me parece bien, pero yo le di con todo lo que tuve. Y el tío aguantó ahí en pie y se reía así de manera socarrona, pero el tío aguantaba y bien. ¿No? Es más político que futbolista en ese sentido, ¿no? Pero, yo no sé por qué, pero sí me da la sensación de que, no sé, o sea, ¿tú crees que es algo personal? Que es algo como ha habido tanto trato, ha habido tantos años de opiniones de uno y otro y tal. Sí, y además eso se deteriora porque entran al vestuario, este es un cabrón, fíjate, este tal, este me está jodiendo, estos del periódico no sé qué me están matando. Esto de me están matando es muy típico. ¿Cómo voy a ir ahí si me están matando? Esto yo lo hablo con los jugadores. La frase de Mou esa, nos están matando. Sí, pero sí, es un clásico del fútbol, lo de nos matan, pues un poco crear un poco la coraza interior gracias a generar el enemigo fuera. Pero es que a veces, efectivamente, joder, esto también da para titular, pero Mou tenía razón. El enemigo estaba fuera y éramos más enemigo que otra cosa. Y con aquella virulencia que él se comportó hacia la prensa, nos acabó convirtiendo en lo que él quería, que eran enemigos. Y éramos enemigos de verdad. Porque yo recuerdo. Os conocía a todos, ¿eh? Porque sí, yo me voy del Madrid y dejo el periodismo deportivo porque no me gusta, llega un momento que no me gusta y lo dejo. Y yo coincido un año con Mou. Y crea un departamento que se lleva a 2 chicas de la web para hacer clipping. Solo para tener. Os conocía a todos y sabía quién decía qué. Mou sabía, sí. Héctor es de Onda Cero y allí dicen esto y allí dicen esto. Estarían totalmente controlados. Era muy listo. Bueno, es muy listo. Sí, sí. Y yo no voy a decir que de aquella época sí, o igual sí podría decir que me arrepiento de alguna cosa, sí, ¿por qué no? Porque creo que efectivamente, así como en aquella época de Peterman, yo entendí que yo era el canal para que la gente entendiera cómo era el personaje, aquí yo pasé a tomar un papel y una posición en algunos momentos concretos. Sí es verdad que yo entendí que había ataques personales que no podía ser. Pero bueno, no, es que a mí no me gusta. Ese ambiente a mí no me daba audiencia. A mí personalmente, aquello no me iba bien. A mí me iba mucho bien, me iba mucho mejor con Carleto, con otro ambiente diferente. Qué maravilla. Ambiente diferente. Sí. Y como presentador de un programa así estrella, de nocturno y tal, ¿tienes muchas presiones en ese sentido? Que de repente es como es que a tal club le interesa que tú te posiciones a favor o en contra, o no sacudas tanto a este, o sacude ahora mejor al otro. Sí, alguna vez sí te llaman y te aprietan las tuercas y te dicen, oye, los demás van a decir esto, a ver qué vas a decir tú, tal, te quieren condicionar. Bueno, interrogatorio, ¿no? Tienes que ser más listo y bueno, pues mantenerte un poco en tu posición y ser todo lo fuerte que puedas para aguantar el envite, claramente. Claro, yo es que veo, por ejemplo, está pasando ahora mucho con Zidane, ¿no? Que yo veo a mucha prensa que, por un lado, dice, no, esto, claro, Zidane el otro día se queja, pero es Florentino el que está filtrando, el que quiere trasladar ese mensaje, cuando la semana pasada ellos mismos han trasladado el mensaje, ¿no? Sí, pero no, yo creo que la prensa se cansa de los personajes. La gente, fíjate, si hasta nos hemos cansado de Rafa Nadal en algún momento, del Messi Cristiano, que es algo único que no vamos a ver en la puñetera vida nunca más. Si la gente se cansó de, yo que sé, de otras rivalidades o de algún personaje de Luis Aragonés, joder, que tuvo que aguantar Luis Aragonés en alguna rueda de prensa, que tuvo que aguantar Fabio Capello en alguna rueda de prensa. Son todos personajes antagónicos, ¿eh? Unos con más carácter, otros con menos. Guardiola se pira, ¿por qué se pira Guardiola? Claro, es que, quiero decir, aquí es fácil decir que los directivos tal, pero normalmente la prensa nos cansamos muy rápido, ¿eh? Ha llegado un delantero, Anelka, buenísimo tal, al quinto partido, esto es una puta mierda.
O sea, y es verdad que él tampoco ayudó mucho, pero quiero decir que enseguida quieres carne para la picadora, ¿no? Como decía la Polla Records. O sea, porque sí, porque lo que necesitas es que el molinillo siga girando y quieres meter más y más y más y más y necesitas personajes, porque algunos de hablar otra vez, yo me acuerdo de, joder, otra vez hablar de Iker, de la situación de Iker, de Karanka, de no sé qué, de Mou, joder, era un desgaste tan terrible que era insoportable. Era insoportable, a mí se me hacía insoportable. Pero bueno, venía de la mili. Es un desgaste que luego se trasladó hasta el estadio y el estadio, cada partido era un estadio dividido en dos. Un debate. Y cuando unos aplaudían, los otros pitaban a los que aplaudían. Había un mal rollo dentro del propio estadio con Casillas y con Diego ese año. Sí, eso no le vino bien a nadie y sobre todo no le vino bien al Madrid, que teniendo uno de los mejores equipos de su historia no ganó la Champions en aquella época y posiblemente el Madrid que vino después tan imperial y tan dominador tuvo su germen en el Madrid de Mou, claramente. Y aún así el mejor equipo que yo he visto en directo en mi vida es el Barça. Yo no he visto algo igual aquella final de Wembley. Cómo jugaba aquel equipo, a la velocidad que hacían, lo del triángulo y aquellas cosas, es una cosa de locos. Y luego yo pude disfrutar de la España de Del Bosque en aquella final de Kiev que yo viví en directo y es el mejor partido que yo he visto en mi vida. Nunca he visto a un equipo jugar mejor que aquel. El culmen de la selección, para mí también, el 4-0 en Italia. Sí, sí. Eso fue una meada impresionante, porque sí. Yo tengo mucha relación con Thiago Motta, que en aquella Eurocopa, joder, es que la tengo aquí. Titular con Italia. Mira. Esperamos que no estaba preparado todo esto. Increíble esto. ¿Esa fue con la que jugó la final? Mira, no, no fue. Él me la regala el día de mi cumpleaños. Yo cumplí años estando allí y mira, lleva el parche de la Euro 2020. Él acaba el partido con Croacia. Y era el día de mi cumpleaños y me la regaló. Y yo tenía mucha relación con Thiago, tengo mucha relación con Thiago. Y Thiago me dijo, como juegan los ponis, no tenemos nada que hacer, estamos muertos. No podíamos más, claro, y salió y con los chiquitos y estaba preocupadísimo con Silva, con tal, era una locura, que era un equipo imparable. Iniesta, Xavi Alonso. La teoría que le pegó un baño a Alemania en semifinales. Sí. Además, sí. Yo estuve en el estadio aquel día, en la victoria de Italia. De Balotelli haciendo así. Balotelli impresionante, todos esperando que ganara Alemania, que venía de pegar varios baños también en fases anteriores. Creo que había eliminado a Grecia pegando una paliza en un partido que me tocó hacer también en Dunks. Y sí, aquel es el mejor equipo que vi. El mejor partido que he visto fue aquel en directo. Y vi la final de Sudáfrica también, pero como este... Qué guay. Uno. Se nota que Héctor, bueno, aparte que Héctor también está metido en el mundo podcast, vamos a decirlo, tiene bueno de radio porque así, sin despeinarnos, hemos hecho el programa más largo de paquetes desde que empezamos casi 100 programas. Llevamos casi 100 programas. Sí, llevamos casi 100 programas y me atrevería a decir que celebramos un año esta semana. Ha sido el programa más largo, pero sin verlo venir. Superando a Roberto Gómez, ¿eh? Superando a Roberto Gómez, efectivamente. Espero que no se aburra mucho la gente. No. Este programa lo va a disfrutar mucho el oyente de paquete, estaba seguro. Me alegro. Sobre todo hay una cosa que sí que me gusta ahora hablar de estas cosas un poco más desenfadado, ¿no? Que la gente no es esclava de sus palabras, al revés. Sí. La gente vive experiencias y cambia de opinión e incluso de posicionamiento, normalmente nunca de equipo de fútbol, pero sí hasta de partido político, ¿no? Al que votan y bueno, y no pasa nada porque todos evolucionamos. Dicen que a veces nos hacemos más conservadores, no lo sé, yo no me considero así, no me considero conservador, pero sí que hay algunas cosas que ahora veo con perspectiva, como he dicho ahora lo de Mou, hay otras que o no me gusta, o hubiera actuado de otra manera, o hubiera sido, no sé, igual lo hubiera entendido de otra manera. Yo creo que era un pardillo entonces, y que si hubiera tenido un poco el carácter que desarrollé un poco después, hubiera intentado acercarme a él para hablar con él, pero seguro. ¿Cuántas veces hemos pensado eso de la vida? De 1000 cosas nosotros mismos, de todo. O sea, eso claro. Te cuento alguna cuando cortemos. Vamos a cortar y te cuento. No le digas a la gente voy a cortar y te voy a contar alguna, porque eso es de cabrones, tío. Sí, no, sí. De hecho, en algunos programas notan hasta la edición, porque luego a veces soltamos alguna y la cortamos. Y nos llama la atención. Como de aquí ha habido alguien para tirar. Bueno, Héctor, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Iñaki.
Muchísimas gracias. ¿Va a venir Orlandi o qué? Estamos en ello, a lo mejor lo podemos... ¿Es en negociaciones? No, todavía no. No No. estamos en negociaciones, pero se lo hemos dicho a Ilia, o sea que a lo mejor eso tienes que decir tú. Andrea, preguntarle a Andrea por Dimitri, Vale. que él fue su presidente. Joder, vale. Pues mira, Preguntarle por Héctor, Chuchicos y por la novia de Chuchicos. vale. Mándale un mensajito. Y nos lo gestionas. Bueno, nos despedimos y ahora te cuento esa. Chicos, hasta luego. Paquetes. Adiós. Chao. Chao. Eran muy malos, eran paquetes.